Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Les invito a la expedición Noé. Un lugar remoto, desolado, maravilloso, lleno de leyenda. El monte Ararat. Allí lo conocen como Agri Dagui, montaña del dolor. Muy cerca de un lugar geoestratégico lleno de tensiones. Turquía, Irán, la antigua Unión Soviética. Dice la leyenda, dicen los satélites, algunas pruebas, investigadores, que allí quedó el mítico Arca de Noé. Ha estado en estas nieves perpetuas, se ha jugado la vida, ha estado a punto de morir buscando esta historia. Javier Sierra, bienvenido, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Vamos a empezar sin perder un minuto. Unas imágenes de satélite, hace 60 años, ponen este misterio en el mapa. Esta historia empieza el 17 de junio de 1949, cuando un avión espía de la CIA, circunvalando el monte Ararat, tratando de espiar a los soviéticos, descubre esto, una estructura de 130 metros de largo aproximadamente, de formas geométricas, en la cresta de la montaña en un año de deshielo. Nadie lo había visto antes. En el cuartel general de Langley, en Virginia, de la CIA, lo llaman la anomalía del Ararat. Una cosa, Javier, importante, aunque luego con especialistas en historia bíblica ampliaremos. ¿Por qué Ararat y Arca de Noé? Hay textos que relacionan ambos conceptos. La tradición bíblica, el propio texto del Génesis, sitúa que esa fue la montaña en la que encalló el barco de Noé antes de empezar a repoblar el mundo, que justo por esas lomas descendió Noé y su familia y empezaron a plantar otra vez vides y a soltar a los animales para que volvieran a llenar de vida el planeta que Dios había matado. Después del diluvio, ahora tanto hablamos de catástrofes naturales, cambio climático, parece que en la antigüedad, hace miles de años, hay recuerdo de una gran catástrofe, un inmenso cataclismo, agua que anegó el mundo. Y ahí empezó la vida. Ahí más fotografías. Con el tiempo, otros investigadores encuentran diferentes materiales gráficos. Uno es sorprendente porque parece, de verdad, parece un auténtico barco petrificado. Estas eran fotos top secret hasta hace unos años, que la Central de Inteligencia norteamericana decidió desclasificarlas. Pertenecen a la serie de satélites Keyhole, una de las series más clásicas del espionaje durante la Guerra Fría. Y en el año 73, que fue un año también de mucho deshielo, pudieron cartografiar y fotografiar esta imagen. Vuelve a tener los 130-135 metros de largo, está al borde de un farallón y la duda es si esta anomalía del Ararat es roca, un capricho de la naturaleza, o se trata de una estructura artificial que ha quedado conservada bajo el hielo y que tendría la friolera de unos 5.000 años. Javier, algo más. Esto no es una simple locura, como pasa muchas veces en la arqueología bíblica, una obsesión, sino que astronautas, presidentes del gobierno de Estados Unidos, han estado cerca de todo esto. En la Nochevieja de 1977, en un vuelo entre Varsovia y Teherán del Air Force One, con el presidente Jimmy Carter a bordo, para pasar la Nochevieja con el Shah de Persia, en un momento determinado el piloto les dice que se asomen a la ventanilla al presidente y a toda la comitiva que lo acompañaba, porque dos cazas MiG rusos les están escoltando. Están en la frontera con la URSS. Si abaten ese avión, se crea una catástrofe internacional. Y uno de los periodistas de United Press, al asomarse, se queda maravillado con la cima del monte Ararat y cree ver una estructura artificial. Da cuenta de ello a los federales y se emite un informe que llegará a la CIA y que se clasificará top secret. Hay que decir una cosa, cuando la nieve perpetua o cuando incluso se incorpora mucha más cantidad de congelación en torno al Ararat, muchas de las estructuras desaparecen. Tenemos imágenes, son devoradas por la propia naturaleza. ¿Qué ocurre, Javier, cuando uno está enfrente de ese monte sagrado? ¿Qué se siente? Pues uno se siente muy pequeño. Esta imagen, por ejemplo, es del satélite Iconos y es del año 2000, es una imagen reciente y ya esa estructura, esa anomalía, está completamente cubierta. Yo quise hacer el esfuerzo de llegar a ese farallón, contemplarlo con mis propios ojos y, a ser posible, buscar algún tipo de fragmento de madera petrificada, como han encontrado otros exploradores. Con una salvedad, Iker. A esa altura, 4.650 metros, donde falta el oxígeno, cuesta respirar, cuesta moverse, ahí nunca ha habido vegetación, nunca ha habido árboles. Si hay madera, y hay madera petrificada tallada, es porque pertenece a algo artificial. ¿Qué cosa puede ser? La tradición nos responde, el Arca de Noé. La razón nos lo obliga a tomar con cierta prudencia. Una cosa más, incorpora un elemento más.
a lo largo de estos últimos 60 años, desde esa primera fotografía que ustedes han visto, casi tomada por accidente o espionaje, muchos investigadores, viajeros, exploradores, entusiastas del mundo bíblico han iniciado la expedición Noé, con los mismos sueños, con la misma fe, tocar algo que es un mito que habla del diluvio y de la salvación de la especie humana. Nuestro homenaje, porque muchos de ellos siguen ahí, perdidos, muertos en las grietas del Ararat, una montaña del dolor que sabe ser fiera con muchos de estos expedicionarios. Por eso digo que Javier Sierra, aquí presente, se ha jugado la vida. Esta es su historia, la de una expedición española única. Buscaban, con toda la fuerza de la fe, una evidencia periodística. Esta es la crónica. Se trata de uno de los misterios más inalcanzables del mundo. Ubicado en una montaña turca de 5.165 metros, en la intersección de 3 países, se esconde un secreto que tiene, como poco, 5.000 años de antigüedad. Un misterio que lleva siglos desafiando a escaladores, cronistas, hombres de fe y hasta militares, y que he pretendido desvelar utilizando la más poderosa herramienta de que dispone el ser humano, su imaginación. Partimos, pues, en busca del Arca de Noé. Me obsesioné con este enigma mientras documentaba mi nueva novela El Ángel Perdido. Cerca de la cresta de este coloso, la Biblia asegura que reposa un barco de 135 metros de largo, con una capacidad de carga de más de 14.000 toneladas. Algunos, incluso, aseguran haberla visto en fechas recientes, aunque ninguna de las pruebas que han presentado hasta hoy ha terminado de convencernos de su existencia. Por eso he decidido explorar el monte Ararat en persona, en compañía del veterano escalador César Pérez de Tudela, que ya lo ha escalado en otras 2 ocasiones. Nuestra expedición es la última que recibe el permiso de los militares para acceder a la cumbre. Pero con autorización y todo, pronto nos encontramos con otras dificultades. Estamos a 3.900 metros de altura y las monturas, que son las que están subiéndonos todo el equipo de campaña, han dicho que no pueden seguir más. El camino está lleno de nieve, en algunos tramos hasta medio metro de profundidad, y se hace prácticamente imposible que lleguemos hasta los 4.200, que era el campamento base que teníamos previsto para coronar mañana el Ararat. La cuestión es que el tiempo vuelve a embrutecerse. A mis espaldas ya se ve la precipitación. Las nubes están en un estado calamitoso que en un momento u otro nos alcanzará. Y yo quiero aprovechar estas horas de día que nos quedan, sobre todo para hablar con César Pérez de Tudela de lo que hay a partir de los 4.000 metros. Tiene una especie de objeto... Qué curioso. O de roca, no se sabe, pero que tiene pinta de... Pues vamos a recorrer precisamente esa misma línea de montaña. Sí, sí, sí. Y hay más cosas, porque tengo unas cuantas imágenes que te he traído. Mira, esta la tomó un satélite, los satélites... Bonitas, sí, los satélites Keyhole de la CIA también, que también aparece aquí como una cosa extraña, cerca de la garganta de Ahora. Este es el glaciar de Ahora, sí. El glaciar. Sí. ¿Ves? Esta es la cresta por la que subiremos mañana. Sí. La obsesión por el Arca ha ocupado a decenas de expediciones que han arriesgado sus vidas en una cumbre sembrada de grietas mortales, senderos poco transitables y, durante algún tiempo, incluso grupos terroristas dispuestos a todo por mantener a salvo a la que ellos llaman Agri Dagi, la montaña del dolor. Finalmente, cerca de la cumbre, a 4.600, con la niebla ahogándonos en penumbra y una tormenta amenazándonos con dejarnos aislados, decidimos retirarnos. En un momento, tememos por nuestra vida. No hemos visto el Arca, y sin embargo, descendemos con una extraña certeza. Agri Dagi,
la montaña del dolor, se nos antoja como el lugar perfecto para esconder el barco en el que, según babilonios, judíos, cristianos y musulmanes, se salvó un día nuestra especie. ¿Quién sabe? La nieve impide a Javier Sierra hollar la cima del monte Ararat. Esto decía el titular del diario de Teruel, y aseguraban que la expedición había tenido que echarse un poco atrás ante el riesgo inminente de quedarse aislados o de aludes. Un lugar peligroso. Es más, este mismo otoño un explorador quedaba perdido para siempre en el Ararat, que es una montaña que tiene fama de tragarse a muchas víctimas. Javier, no pudo ser, pero ¿llegasteis a alguna zona donde casi palpar el misterio que demostraban las fotografías de satélite? Nos quedamos justo en la cota de los 4.650 metros, que es donde la CIA, a partir del año 49, había ubicado la anomalía del Ararat. A un paso de los farallones, justo, a un paso de los farallones donde supuestamente se cobija el arca y solamente es posible verla en los años de mayor deshielo, a un paso de donde Ferdinand Navarra, un famosísimo explorador francés en los años 50, parece que extrajo fragmentos de madera petrificada. A mí me hubiera bastado descender del monte Ararat con uno de esos fragmentos, porque a esa cota no hay ni rastro, por supuesto, de foresta, no hay árboles, no hay nada que permita suponer que allí hubo vegetación en los últimos miles de años, y encontrar allí un trozo de madera tallada, como al parecer encontró Ferdinand Navarra en los años 50, hubiera sido para mí prueba suficiente. Pero las condiciones atmosféricas, bueno, lo hemos visto en el vídeo, se hicieron muy difíciles. César estaba empeñado en continuar, sí, y luego os disteis cuenta que haber continuado un poco más era la muerte. Sí, César quería llegar hasta arriba. El espíritu deportivo quizá pesaba sobre el espíritu del investigador o, en fin, del escritor, que yo no estoy acostumbrado a hacer ese tipo de expediciones. Así que cuando yo le hice la pregunta clave, que era: vamos a llegar a la cumbre, a 5.165 metros, pero ¿vamos a poder ver algo? Y César dijo: no. La cumbre va a estar cubierta de niebla, es probable que tengamos que bivaquear, es decir, que acampar al aire libre sin provisiones, sin víveres, durante al menos 24 horas antes de poder descender, poniéndonos en riesgo vital. Así que fui yo un poco el que dirigía la expedición, el que tomé la decisión de descender, y descendiendo y viendo la tormenta detrás, fue cuando César dijo: hemos tomado la decisión correcta. Más tarde supimos que esa tormenta no estuvo 24 horas incrustada en la cumbre del Ararat, estuvo 72. No hubiéramos salido vivos. Javier, que es hombre valiente, muchos han calificado esta expedición como auténtica locura en alguien que no es alpinista, que no es montañero, pero quería documentarse para esta obra que yo ya he podido leer. Puedo decir que he sido uno de los primeros en leer este libro y, bueno, tienen que leerlo, simplemente, porque es el resumen de un hombre que, siendo bestseller mundial como Javier, no se ha contentado con seguir la senda que casi todos siguen y ha hecho algo valiente, emocionante y que le atrapa a uno. En parte, toda esta esencia está aquí también, y muchas más cosas que iremos comentando. Enhorabuena, Javier. Gracias. Seguro que va a ser otro éxito mundial, no me cabe la menor duda, compañero, porque te lo mereces. Antonio Piñero, otro de nuestros amigos, aquí está, el catedrático de la Universidad Complutense, porque evidentemente, si alguien sabe de la historia, de lo que la historia dice, de esa cosa prodigiosa que tienes ahí. Antonio, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos. ¿Eso qué es, Antonio? Bueno, pues eso sería el modelo real de lo que pudo ser el arca. Eso es una casa flotante, pero coincide exactamente con lo que dice más o menos los capítulos del 6 al 9, del 8 al 9 del libro más apasionante de la Biblia, o por lo menos del Antiguo Testamento, que es el Génesis, porque yo creo que es una muy buena reproducción de lo que más o menos uno se imagina cuando está leyendo. Así que me dices, ¿qué es? Bueno, pues es un barco o una casa flotante y, según la leyenda, donde se salvó la humanidad. ¿Qué relación hay, Antonio? Estamos hablando para el gran público, y yo que no sé de esto. ¿Por qué ese monte concreto? ¿Por qué ese lugar? Y la relación con una cosa que está en el inconsciente colectivo de muchas culturas. El Arca de Noé, el gran diluvio. ¿Por qué acabó allí de alguna forma? ¿Qué tenemos para sustentar todo eso? Yo lo primero que te diría a ti y le diría a los que nos ven y nos oyen ahora,
que lo que la Biblia dice, salvo error, yo creo que no, en el capítulo 8 del Génesis, es que el arca reposó sobre la montaña o las montañas en plural de Ararat. ¿Hacia qué época? Casi unos 10.000 años aproximadamente. Sí, yo diría... hay que situarlo por ahí. Habla. Sí, hay que situarlo yo creo que en torno a los 10.000 años, hace 10.000 años, que es el momento en el que se produce un cambio climático global en el planeta. Esto los geólogos, los climatólogos lo saben. Y quizá eso explique la universalidad del mito. Sobre todo teniendo en cuenta que hace 10.000 años nuestros antepasados fundamentalmente se asentaban en la costa. Con un aumento de las temperaturas que marcó el final de la era glacial, lo que se produjo fue un deshielo de los casquetes polares, un incremento de nivel de las aguas y una redefinición del perfil costero de todo el mundo. Incluso se piensa que en torno a ese tiempo aproximadamente pudo haber tomado su forma actual el Mar Negro y que parte de lo que ocurrió en el Mar Negro es lo que recoge la epopeya de Gilgamesh con esa subida de las aguas. Pero hay algo más, Antonio. Y para poner los puntos sobre las íes, ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras de ese personaje que construye el arca? Lo hace para salvar lo más importante de la humanidad, el reino animal. ¿Qué sabemos para explicárselo con sencillez de ese hombre, Noé? Ese hombre tiene un nombre que es simbólico. Puede significar Nuaj en hebreo, que significa descanso, o puede significar, puede venir, ¿no?, de Naham, que también... Nuaj es más bien consuelo, sí, consuelo, pero está entre consuelo y descanso, Naham. Entonces Noé, yo creo que lo que representa es la expresión del inconsciente colectivo, porque es una leyenda, ¿eh? No cabe la menor duda que es una leyenda extendida, aunque tenga algunos fundamentos. Del mismo modo, como decía antes, que la guerra de Troya es una leyenda clarísima, pero tiene unos fundamentos, como lo ha demostrado la arqueología. Bueno, pues aquí el fundamento está en que hay un momento en que la humanidad siente que es molesta para los dioses, pero reconocen que hay una parte de la humanidad que es el consuelo, que es el descanso, que es ese personaje prototípico que merece la pena vivir. Es decir, nosotros descendemos de aquella parte de la humanidad, según la historia bíblica legendaria, que merece la pena vivir. Es decir, la leyenda lo que quiere decir es, la divinidad crea de algún modo a los seres humanos. La divinidad se harta de los seres humanos, pero no se harta de todos. La divinidad es misericordiosa y llegará a un momento en que escoge a una parte, el resto que se salva, a unos cuantos animales, y de ahí hace una alianza para siempre. Tremendo. Vamos a hacer una cosa, vamos a vagar entre la información histórica de las Sagradas Escrituras y los elementos que pueden llamar mucho la atención. Ha habido exploradores, tengo por aquí algunos libros absolutamente míticos, en busca del Arca de Noé, el increíble descubrimiento del Arca de Noé. Esto hizo correr ríos de tinta, las fotografías de satélite que hemos visto, la implicación de investigadores y algunos investigadores que parece que llegan a tocar esa madera. Y ahora verán cómo este verano da la vuelta al mundo, porque claro, como decía Antonio Piñero, esto está muy metido dentro del inconsciente, porque dicen que una comanda, una investigación, expedición que proviene de China, si no me equivoco, ha descubierto el Arca de Noé y se fotografían dentro, ahí en el Ararat. Van a ver las imágenes. Javier, este Ferdinand Navarra llega a tocar con sus propias manos algo que es un mito, que es imposible. Y sabemos de la trayectoria de ese pedazo de madera. Sabemos de la trayectoria, sabemos que ese pedazo de madera se dividió en varios fragmentos y fue enviado a varios laboratorios franceses y a un laboratorio español. En el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias de Madrid se hizo el análisis, yo tengo aquí una copia de ese documento, y se llegó a certificar que se trataba de madera petrificada de roble, o sea, era un quercus en la terminología, se dio incluso la variante de roble al que pertenecía y se fechó en unos aproximadamente entre 5.500 y 6.000 años de antigüedad, es decir, que lo situaría aproximadamente en la época del diluvio. Navarra encontró ese fragmento a unos 4.600 metros de altitud en el monte Ararat. En tu frontera, justo ahí. Justo en mi frontera, en el tercer viaje que él hace al monte, porque él estuvo en 1952, caminó sobre un glaciar y vio dentro del glaciar una masa oscura que le llamó mucho la atención, masa oscura que, por cierto, también vio sin darle ninguna importancia a César Pérez de Tudela en un viaje anterior al nuestro.
Y en un tercer viaje, digamos que escapándose de las autoridades turcas que habían prohibido, habían acotado esa zona en 1956, logra con su piolet meterse en una brecha abierta en el glaciar y arrancar ese pedazo de madera con su hijo de 11 años, con Rafael. Se lo traen a Europa, se analiza y nos dan esa tremenda sorpresa. Y nada más. Y nada más. Nadie más ha llegado a esas maderas. Nunca, hasta este verano que salió esa noticia tan extraña, ¿no? Porque quizá el hielo ha conformado un mundo imposible, de acceso limitado. Vamos a ver estas fotografías y quiero que opinéis, porque a quién le interesa que todo esto resurja en este momento. Es curioso, Antonio, Javier, y hemos hablado en este programa, ya 6 años de programa con Antonio y con Javier muchas veces, de noticias que dan la vuelta al mundo, que parece que hay un interés velado, que no se acaba de descubrir bien, que recorren el planeta y que al final quedan en nada. Un ejemplo, no hablamos de tumbas de Jesús, no hablamos de reliquias, hablamos directamente del Arca. Y unas fotos que, repito, reproducen los principales diarios del mundo y los informativos. Explícanos esta historia, Javier. Pues esta historia salta a finales del mes de abril del año pasado, de 2010, cuando una organización con base en Hong Kong, llamada Noah's Ark Ministry International, algo así como el Ministerio Internacional del Arca de Noé, que es una iglesia evangelista, hace público que han encontrado en una cueva que no describen su ubicación exacta, han encontrado los restos del Arca de Noé. Y para ello presentan imágenes en vídeo espectaculares, fotografías espectaculares de una estructura de madera y presentan también restos de cuerdas, incluso algún pequeño utensilio que ellos dicen que en un 99% pertenecen al Arca de Noé y que han fechado con carbono 14 sin presentar los documentos del análisis, dando una datación aproximadamente de unos 6.000 años. Piensa que yo llego a Dogubayazit, al pueblo que está en la base del monte Ararat y de donde partió esta expedición unos meses más tarde, en octubre. Y lo primero que me sorprende es encontrarme con que nada ha cambiado en Dogubayazit. Si se ha encontrado el arca, que es el gran icono del lugar, debería haber una excitación mayúscula. Nada ha cambiado, excepto para una persona, el guía que acompañó a estos chinos, que de repente se ha comprado una casa nueva y que todo el mundo envidia en el pueblo. Yo empiezo a hacer mis indagaciones a ese respecto y descubro una cosa verdaderamente sorprendente. Y es que estos chinos de Hong Kong, del grupo Nami, habían estado ya en temporadas anteriores visitando la montaña. Habían estado ubicando con otros guías cuevas que periódicamente se quedan heladas en la temporada de invierno. Y fíjate qué curioso, los 4.600 metros, si hay suerte, 4.600 es la zona clásica, digamos, del límite de la zona de hielo. Un poco por debajo, 4.300, 4.200, es el límite al que llegan las monturas en buen tiempo. ¿Qué ha ocurrido aquí? Lo pudimos desgranar allí mismo. Este grupo, en la temporada anterior, en torno al mes de septiembre, finales de septiembre, que es cuando está a punto de cerrarse la montaña, suben con monturas y una estructura de madera desmontada en tablones hasta una cueva de hielo que todavía no está helada, es decir, que está todavía en roca. Instalan allí esto, dejan que pasen los meses de invierno y en abril, que es cuando vuelve a abrirse la montaña a finales de abril, acuden a ese mismo lugar y la descubren. En realidad descubren lo que ellos han dejado antes. Ellos construyeron el arca. Ellos construyeron el arca. ¿Por qué? Porque el fin justifica los medios para este tipo de grupos. Y lo que ha ocurrido con este grupo, presuntamente, porque en fin, ellos todavía no han hecho la confesión a ese respecto, es que ellos tienen base en China, que es un país donde el cristianismo es una minoría y las creencias cristianas son insignificantes, pero trataron de hacer algo que pudiera atraerles nuevos fieles. Han construido en Hong Kong, debajo de un puente de una autopista, una réplica del Arca de Noé colosal, donde va a haber un hotel, en fin, hay centro comercial, bueno, una estructura financiera interesante, ¿no? Y esto lo que ha hecho ha sido darles una promoción a nivel mundial que, por desgracia, después de que los grandes medios de comunicación se hicieran eco de ella, y esto es una gran lección, Iker, nadie siguió. Nadie publicaron las fotos, todos los medios, y nadie siguió. Hay unas imágenes de las inundaciones que desgraciadamente han azotado parte del planeta, las de Australia, las de Brasil, son impresionantes. ¿Qué nos dice, Antonio, la Sagrada Escritura y los textos antiquísimos, todavía muy anteriores a ella, de cómo fue el diluvio? Se sabe, se ha descrito, hay detalles, cuánto tiempo, arrasó el mundo entero,
¿Por qué ese arca pudo acabar en una montaña? ¿Qué sabemos del diluvio? Según la Biblia, ¿cuánto duró el diluvio? Bueno, pues según la fuente, digamos un poco más razonable, pues pudo durar 40 días. Pero hay otra fuente que dice que el diluvio duró exactamente 1 año y 11 días, más o menos. Claro, no es lo mismo que dure 1 año y 11 días lloviendo sin parar que dure 40. Fíjese si ahora en Australia, en vez de ser 30 días o 40, o en Brasil, que fueron 10 o 12, son 1 año y 11 días. Hay una gran diferencia. Y luego otra cosa es que también la narración bíblica dice que el agua venía no solo del cielo, sino que el agua brotaba como de las entrañas de la tierra, como si fuera el río Océano, se embravece, sube hacia arriba y se une las aguas de arriba con las aguas de abajo, y entonces se acabó todo. Eso explicaría que el mito lleve a poner el arca nada menos que en una montaña que tiene 5.000 metros. Claro. Pues si está 1 año y 11 meses las aguas de abajo y las de arriba, pues sube hasta donde sea. Pero hemos visto el diluvio perfectamente, Antonio. Vamos a hacer una cosa más. Nos queda una etapa con la tecnología más absoluta, que este tema no puede conectar con lo último, claro que sí. Hay, Javier, arcas de Noé hoy en el mundo, no esa precisamente, instituciones científicas, investigadores. La última era un arca de Noé que tenía que ver con el mar, guardando cosas, elementos fundamentales para la vida, un mensaje de la vida, por si pasa un gran cataclismo. Y está ocurriendo ahora. Está ocurriendo ahora, quizá la más famosa se encuentra ahora mismo en Noruega, en Svalbard, en la isla de Svalbard, donde se ha creado el granero de semillas en fin, más grande concebido por la humanidad, también con fondos de Bill Gates, y que se trata nada más y nada menos que de un gran agujero practicado en la roca, en el permafrost, en el suelo helado, para que allí se conserven muestras de cada una de las simientes de las grandes especies que pueblan la Tierra, en previsión de que un gran cataclismo pueda acabar con todo. ¿Qué intereses, porque sobre esto se ha discutido muchísimo, qué intereses llevarían a empresas importantes como Microsoft a querer hacer o querer participar en este tipo de, en fin, de operaciones? ¿Solamente intereses, digamos, en pro de la humanidad, o es que teniendo el control de esas semillas también uno tiene el control del futuro? Bueno, pues sobre eso se ha especulado mucho, pero tiene que ver, evidentemente, con ese pozo que queda en cada uno de los seres humanos de este planeta, de que el mundo puede volver a acabarse. Y más ahora que asuntos como el cambio climático, las grandes catástrofes, vuelven a sobrevolar la mente colectiva, como ocurrió en la antigüedad. Y todo esto es muestra, huella casi de CSI, ¿no?, de que algo ocurrió, algo que los arqueólogos han datado y que luego se fue convirtiendo quizá en mito. ¿Está en el monte Ararat, en las entrañas nevadas del Ararat, esa prodigiosa nave que salvó al mundo? Algunos piensan que sí, otros que no. Yo estoy seguro que Javier, después de su ángel perdido, volverá al Ararat. Dicen que el que está en el Ararat, en la montaña, vuelve. Es como las cuevas rupestres, se vuelve siempre. Algo nos llama. De momento lo que hemos hecho es aprender con estos dos colosos. Javier Sierra, gracias como siempre, amigo. A ti, y desde luego volveré, y me gustaría que tú me acompañases. Bueno, pues yo me apunto, claro que sí, claro que sí. Antonio, te invitamos a la expedición, amigo. Bueno, todo lo que sea de barcos, ya sabéis que a mí me gusta. A ver si podemos subir con un barco hasta la cima de una montaña. Eso sería fantástico. No solo experto, catedrático y el gran sabio de estos temas en España, sino gran hombre de mar. Un día lo contamos. Antonio, gracias, como siempre. Encantado, ya sabes. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es dar un giro. Nos llegan noticias de última hora. Yo estoy seguro que va a volver a haber actualidad sobre el asunto del Arca de Noé. Siempre está ahí, eternamente. Ahora vamos con unas imágenes que han llegado hace escasas horas. Ahora les pido, como tantas otras veces, por favor, ayuda, hagan de detectives con nosotros, muy atentos a esta filmación. Vídeo que nos llega desde Perú. Un cibercafé nos la envía Alexander de las Casas. Dice que además es el fan número 1 del programa. Muchas gracias también a la gente que nos sigue desde fuera de España. Y gracias también por enviarnos este curioso vídeo. Ahí tenemos 51 y los segundos. Cuando llegue al 11 vamos a ver que por aquí sube una especie... Ahí lo tenemos, ¿ves? Sí, como de nebulosa. Parece que sube una nebulosa que se mantiene aquí. El cibercafé es de un amigo suyo. Y decía que bueno, que podía ser un fantasma. Ajá, o sea, vemos que eso surge
de la esquina inferior de la filmación, está junto a la cámara y va subiendo poco a poco como una vaporosidad y se queda ahí. ¿Y se queda aquí? Y no es humo, parece que no es humo. No, descartamos que sea humo, las imágenes las vemos como son las imágenes de las cámaras de seguridad, pero sí puede ser un insecto, en este caso un arácnido, una araña, que haya subido poco a poco por alguna pared que puede que haya aquí, o incluso por la misma tela de araña y se haya quedado justo en este margen. Y luego se aunque queda lo fija. vemos, sí, lo vemos también muy distorsionado. Ahí está, ¿ves? Lo que pasa es que no tiene la forma de una araña. Lo que pasa es que yo recuerdo algunas filmaciones, aquella, si no me equivoco, era en Úbeda o en algún sitio, que hubo una polémica, la analizamos y tiene su forma, ¿no? Con las patitas, un redondel con patitas que va subiendo. En este caso será algún otro tipo de criatura pequeña, minúscula, que refleja la luz y desde luego puede ser eso, pero sube perfectamente. Y ahí se queda. ¿Para qué puede ser? Bueno, pues observen, sáquennos de dudas porque nosotros hemos llegado a este límite. Tiene que ser algo biológico por lo que parece, pero la forma es un auténtico misterio. Lo que tiene mucho misterio de verdad, sobre todo por lo que dice la protagonista en este caso, que aquí no tiene el menor reparo en confesarnos que reconoce en esta imagen a un familiar que ya no está. Sí, es un 25 de diciembre del año 2009 cuando es realizada la fotografía, día de Navidad. Vemos a la familia. Es clarísimo. Además, Carmen María, que es la persona que nos envía esta fotografía, nos dice que la televisión estaba encendida, pero estaba puesta en modo karaoke. Vamos a ver, lo que eso nos quiere decir es que estaban cantando, estaban haciendo pues lo que se hace en Navidad con las familias, una serie de juegos, y que la pantalla estaba completamente en negro. Cuando hacen la fotografía, posteriormente la ven y ven el rostro de esa mujer. Ahí la tenemos. Bueno, vamos a ver, esto este rostro sería... es clarísimo. O sea, esto no es que sea un marco con una foto, es la televisión. Es la televisión. Es un rostro clarísimo. Bueno, es que aquí no hay duda de que ni paridolia ni gaitas en este Diríamos que puede ser una película que estaban emitiendo en ese momento, una serie, que podía ser muchas cosas, de no ser por lo que nos comenta la persona que nos envía la fotografía. Y es que aquí tenemos en primer plano a la abuela de la familia, que en cuanto le enseña la fotografía reconoce a su hermana difunta ya hacía unos años como la persona que aparece en la televisión. ¿Está convencida? Está convencida. Bueno, ahora queda una prueba evidente, ¿no? Que nos envíen alguna foto de la difunta. Claro. Si Tendríamos quieren. que ver para comparar alguna de esas fotografías con la persona que aparece ahí. Nosotros fotográficamente solo podemos decir que no hay trucaje, que la televisión estaba encendida y que, bueno, no podemos llegar a entender... No hay trucaje, porque puede haber una imagen que decir, Guillermo no ha detectado trucaje. No. Bien, pues aquí quien hizo una investigación. Vamos a ver si esta persona asegura que es su hermana, fallecida hace años, y tenemos imágenes de la hermana. Yo creo que necesitaríamos compilar todo eso, corroborar que no hay ningún tipo de manipulación, y si esta fotografía tenemos pruebas para demostrar que es del año 2009, 25 de diciembre, que se puede hacer, y tenemos datos para saber que esta mujer murió antes y que aparece aquí y no hay trucaje, hombre, yo creo que es sumamente interesante, ¿no? Ahora, ¿conseguiremos esas pruebas? Apuntemos una posibilidad. ¿Y si es un vídeo que grabaron cuando todavía la mujer estaba con vida y de repente ha aparecido problemas de la técnica? Bueno, también que nos lo aclaren. Intentaremos dar todo tipo de posibilidades para llegar a una vez más, yo creo que una imagen, en este caso muy espectacular, puede motivar una investigación. No sé a ustedes, pero a mí me apetece, de verdad, descubrir qué hay detrás de esta historia, porque es tan claro lo que veo aquí. Ahora, ¿cuál será el veredicto final de nuestra investigación? Vamos a ver si nos ayudan y desde luego iremos dando todas las piezas de este increíble puzzle para todos los espectadores, para saber algo más. Por cierto que esta noche vamos a encontrarnos de frente con un individuo extraño. Estaba en un cementerio hace no mucho tiempo, en Arico, en Tenerife. Estaba junto a unas tumbas que luego fueron profanadas, robo de cadáveres. La única testigo describe a un hombre, como van a ver, con capa blanca y extraña pintura en su rostro. ¿Quién es? ¿Qué representa? Será nuestro siguiente misterio, pero también vendrán esta noche los animales espía. Lo prometíamos hace unas fechas. Tiburones, delfines, buitres, aves rapaces, insectos utilizados por los gobiernos como pura arma, como espionaje auténticamente en plena batalla. Pero ahora van a permitirme que haga una pequeña burbuja temporal, que todo se detenga. Quiero contarles algo importante. A veces ocurren cosas oficialmente imposibles. Esos casos, estos expedientes, estos incidentes suelen quedar
siempre entre sombras, olvidados en viejos archivadores policiales. Pero todos ellos tienen una clave que puede ser importante, y una clave en la que no reparamos porque la inmensa mayoría de la humanidad está preocupada con cosas aparentemente más de moda. El último traspaso futbolístico, los últimos amoríos del personaje célebre de turno o las últimas palabras del político. Pero yo quiero contarles estos casos límite, así los vamos a llamar, tal y como yo los escuché por vez primera, y quizá produzcan en ustedes el impacto de forma idéntica. A mí me estremecieron, sinceramente, y no solo por las circunstancias que vivieron los testigos de estas historias, sino porque, como digo, hay cierta enseñanza, cierta posibilidad a veces dramática en todos ellos. Aquí tengo lo que queda de muchas de estas historias, por desgracia, un manojo de expedientes mecanografiados. Este dice Araçariguama, lo que es lo mismo, un pequeño poblado cerca de São Roque, dentro del estado de Sao Paulo, en Brasil. Una fecha, 5 de marzo, 1946, y una franja horaria, las 10 de la noche. Es la historia de un pescador brasileño, un hombre absolutamente anónimo, pobre de solemnidad, y que desde luego no pensaba pasar a la posteridad, envuelto en un expediente dentro de un caso límite. Su nombre, João Prestes, 44 años. Estaba pescando aquella noche y de pronto escuchó una serie de sonidos, de zumbidos, de alaridos. Parecían voces. No era la primera vez ni sería la última que en ese bosque cercano al río Tieté escuchaban cosas que parecían de otro mundo, de la leyenda antigua, de lo que contaban los ancianos. A veces incluso algunos afirmaban la presencia de fuegos fatuos. Guardó su cesta con las capturas de aquella noche, metió su caña y fue hacia una pequeña y humilde vivienda, casi un chamizo, una chabola. Como era código en la familia, la ventana entreabierta y la puerta sin echar la llave. En ese instante, João Prestes, es lo que contó, percibió algo repentino que se asomaba en el esquinazo de la casa, casi como un intruso agazapado, que flotaba a cierta altura, que tenía una forma ovalada, que se presentaba de frente a sus ojos y que le bañaba de inmediato con una luz que transmitía calor, no llegaba a quemar, pero era un calor diferente, como él nunca había sentido, a pesar de los tórridos veranos en Araçariguama. Durante un tiempo, aquella luminiscencia de origen desconocido fue escaneando y repasando su cuerpo. Después, como si fuese guiada por cierto interruptor a distancia, se apagó y volvió a la absoluta negrura. El testimonio de lo que ocurre después en esa pequeña sala, habitación de la chabola o casa de João Prestes, se lo debemos a el practicante de la zona, Arácil Gomide. Llegó allí y observó a un hombre que tenía un extraño aspecto, los ojos desorbitados, muy abiertos, y repitiendo constantemente unas mismas palabras, como una cinta que se hubiera roto repentinamente. Esas palabras las recordaba muy bien el entonces joven practicante. Eran: no es culpa de nadie, no es culpa de nadie. Esto es una cosa de otro mundo. Su esposa le cogió los cabellos y comprobó que João iba perdiendo todo el pelo, a matojos. Él, como hipnotizado, como anestesiado, solo repetía una extraña historia que poco a poco se iba haciendo trabada, como si las palabras no saliesen con fluidez de la boca. Algo pasaba en la lengua. Acto seguido, un sarpullido, unas quemaduras rodean todos los labios. El médico ordena que se abra la camisa y es cuando llega la primera gran sorpresa. El pecho de João tiene el aspecto de haber sido hervido en agua muy caliente durante varias horas. Es un aspecto que nunca podrán olvidar los allí presentes, como carne cocida o asada del cerdo. Pero João no siente dolor. Él simplemente sigue diciendo aquello de: es cosa de otro mundo. Las uñas se caen al suelo de madera de la habitación y en un momento dado hasta las orejas y la propia nariz se deslizan por la cara. Una cara que ya solo tiene la expresión increíble del miedo. Todavía, con sonidos guturales, puede seguir contando a quien quiere escuchar la extraña historia de su encuentro con la luz.
Durante 3 décadas, el asunto de Lázaro Iguama, la muerte de Prestes, fue un completo secreto, a nadie le interesaba. En un congreso internacional en Brasil, la propia policía y los militares muestran algunos datos. Y entonces se recuerda que, apenas meses antes de la muerte atroz de Prestes, habían caído las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y las fotografías y el descarnamiento y la carne a tiras y la calavera casi sobre la piel hablando se vio en esas personas afectadas por una energía nueva y desconocida. Pero ¿quién tenía armas de ese poder en la selva profunda brasileña en 1946? ¿Y por qué contra ese campesino? Un campesino que a última hora, después de 9, repito, de agonía terrible y sin sentir dolor en ningún momento, es recogido en una vieja carretilla y llevado por un camino casi impracticable hasta la casa de socorro de Santa Casa de Parnaíba. Allí pereció. Sabemos que a las 2 o 3 semanas la casa de Prestes fue derrumbada. No quedó piedra sobre piedra. Había 2 opciones: o era un hogar maldito, como ya le llamaban allí, por la escena que se había vivido en su interior, o había algo en el ambiente que se podía casi percibir, un terrible mal. Solo sabemos, mucho tiempo después, que hubo una visita extraña a Araçariguama. Ya casi la muerte de aquel individuo era un recuerdo. Y de pronto se presentaron unos militares con unos individuos que realmente parecían venir de otro mundo. Pero eran seres humanos. Tenían unas máscaras, unos trajes de protección y con extraños aparatos se basaron en examinar durante largas horas la humilde tumba sin nombre de João Prestes. Dicen en Araçariguama que después los huesos desaparecieron para siempre. Hoy el cadáver de ese hombre desintegrado por un extraño haz de luz no existe. Quizá nunca lleguemos a saber lo que ocurrió de verdad en torno a la muerte atroz de João Prestes Filho. Pero estos casos límite obligan a una profunda reflexión. Si realmente hay una actividad extrahumana que en ocasiones conecta con nosotros otra realidad desconocida, incluso para hacernos daño, ¿por qué no? O está ahí la sombra terrible del ser humano, maligno en muchas ocasiones, jugando con cobayas de su misma especie. Y otra última cosa que no deja de ser importante: ¿por qué muchas autoridades prefieren que sigamos pensando en otras muchas historias? Y esto debe seguir siempre, según su consigna, siendo un absoluto y completo secreto. No sé si por fortuna o por desgracia, pero seguimos en este ambiente un tanto siniestro. Y lo hacemos porque la actualidad manda. El año 2011 comenzaba con una noticia inusual, extraña, que rápidamente pasó a las primeras planas de los periódicos. Es algo novedoso. Aunque en nuestro país tenemos, por desgracia, muchas informaciones y conocimiento ya del asunto de las profanaciones, nunca algunos habían llegado a tanto. Yo recuerdo como imágenes que me impactaron en su día: un cementerio en Zaragoza, habían martilleado todas las fotos de difuntos antiguos, un montón, y habían dejado una apenas de un recién nacido. Ritos, signos, cosas que se hacen y no sabemos por qué. En otros puntos de la península, un caldero con cráneos de muerto donde se había hecho cierto caldo. Esto ha pasado en nuestro país. Pero lo ocurrido en Arico, como digo, es un peldaño más hacia la locura, la sinrazón. Vamos a hacer un poco de detectives. Lo primero es ir al Camposanto, donde todo ha pasado. Robo de cadáveres, 7 ni más ni menos. Allí estuvo nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Eligieron un cementerio aislado a 50 kilómetros de Santa Cruz de Tenerife y abrieron 5 tumbas. Se llevaron al menos los restos de 2 parejas de hermanos, de una mujer y de una persona sin identificar. Sus manos se mueven como si supieran muy bien lo que hacen. Se llevan todo lo que hay en el interior del nicho, incluido el féretro. Actúan sistemáticamente. Cuando terminan con una tumba, pasan a la siguiente. Como si temieran quedarse a medias,
y no reunir los restos suficientes. De los autores poco se sabe. Una mujer visiblemente asustada declararía ante la Guardia Civil que la víspera de las profanaciones se encontró con un extraño joven en el Campo Santo. Asegura que parecía que danzaba. Y recuerda que tenía la cara pintada. En el caso del testimonio de la vecina, parece que sí se puede corresponder a la figura de un babalú, que es propio de la cultura, de la religión yoruba, de un santero. Pero también hay que tener en cuenta que era de noche, iban buscando un gran número de huesos, de cadáveres enteros, y sobre todo también iban buscando los féretros, es decir, lo que realmente ha desconcertado a las autoridades y a los investigadores es que es la primera vez que ocurre en España un robo masivo de cadáveres, y en segundo lugar, que no hayan dejado absolutamente nada, ¿no? Operaron con precisión, y a la mañana siguiente, la noticia de la profanación espantó a los vecinos. La primera persona que va es una señora de avanzada edad que fue a poner, enramar, como llaman aquí en la isla, flores a los difuntos. Se encontró con que el nicho donde lleva a colocar las flores estaba al lado de uno de los profanados. Entonces, encima de ese había otro también profanado, de otra pareja de hermanos. Y luego cuando caminó un poco, a mano derecha había otro. Son nichos además que están en la parte inferior, o sea que era más fácil para trabajar que estar en la parte superior. Y esta señora pues sale despavorida al cementerio a llamar a la policía local y luego pues viene la Guardia Civil. A partir de ahí, y sobre todo tras ser publicada la información por nuestro diario, bueno, el estupor, la indignación, el cabreo, o sea, era bárbaro en el pueblo. Cuando se trata de un hecho en el que se escoge la hora a la que se comete, cuando sabemos que además se escoge el día de fin de año, es decir, el paso pues, del año 2000 al año 2011, cuando se abren determinadas lápidas, fundamentalmente creo que respondiendo a un criterio de comodidad, cuando se tienen que llevar instrumentos para cometer el hecho, cuando se vigila el lugar para poder asegurar el que todo salga bien, eso lógicamente exige pues, un cierto grado de premeditación. El modus operandi parece descartar que se trate de una simple travesura de mal gusto, pero el resto de las hipótesis siguen abiertas. Vudú, brujería, santería, satanismo. Resulta difícil imaginar para qué podría servir tal cantidad de restos humanos. Canarias en general y Tenerife en particular arrastra un pasado muy relacionado con temas tanto de santería. Hay mucha población que emigró a Venezuela y luego retornó. En esos países hispanoamericanos se ve mucho. Y de siempre ha habido mucha veneración por el tema de la santería aquí. Luego tenemos además un pasado reciente con 3 sectas que estuvieron operando bastante destructivas aquí en la isla. Y bueno, y en principio todo apunta a que se trata no de una obra de simples gamberros, sino de una secta que por motivos que desconocemos, pues decidieron apoderarse de los cuerpos con los féretros. Se está hablando de secta, de rito afrocubano satánico. Eso es algo que no existe, ¿no? Desde ningún punto de vista, ¿no? Porque lo que se está haciendo realmente es satanizar todo aquello que no conocemos. Se está satanizando todo aquello que es diferente a la tradición católica, ¿no? Se está utilizando informes policiales que tienen 15 o 20 años en los que aparecen grupos que prácticamente han desaparecido. Yo tomo como modelo o como patrón al sepulturero del cementerio con el cual me entrevisté. Y él me dijo, dice, en 10 años que llevo yo trabajando como fosero, no he visto jamás nada similar a esto y deben de tener más estómago que el que tengo yo. Estamos hablando de gente que probablemente haya profanado ya en otras ocasiones. Lo tenían todo planeado al detalle y actuaron en Nochevieja, mientras los vecinos celebraban el cambio de año. Lo sucedido en el cementerio de Arico no es una simple profanación, es un estudiado robo de cuerpos. La pregunta es, ¿qué se puede hacer con un cadáver? Aceptando que los cuerpos saqueados, robados, fuesen todos, digamos que, eficientes, efectivos para los fines para los que fueron buscados, habría que plantearse, desde mi punto de vista, el comercio. La cantidad invita a pensar en el comercio, en el tráfico y
la utilización final, el destino último, tendríamos que situarlo en la esfera de pócimas, en la esfera de la elaboración de paquetes rituales, de bolsas rituales, incluso de calderos. En la isla de Tenerife, la indignación se mezcla con el miedo a que no se trate de un hecho aislado. Temen que tarde o temprano los ladrones de cuerpos vuelvan a actuar. Robo de cadáveres hace pocos días, unas semanas, en las Islas Canarias. ¿Para qué? Secta, ritos, venta, comercio. ¿Qué clase de comercio? No sé qué opináis. Paco Pérez Caballero, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. José Luis Cardero, nuestro doctor en antropología. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias. Buenas noches. Y Carmen, que ha recopilado un sinfín de historias, porque si hacemos un ranking de cosas raras a este nivel de ritos que han pasado en cementerios españoles y el mundo, nos quedamos asombrados. Pero os lanzo esta pregunta, porque muchos amigos de Canarias hablaban de la posibilidad de un comercio, lo decía nuestro compañero José Gregorio González. ¿Qué clase de comercio? Eso es más que un rito. Eso es algo delictivo, tremendo, como es. Los huesos y los cuerpos, ¿para qué? Sobre todo para pócimas. Hoy pócimas con huesos de muerto. Hoy en día se cree que todavía machacando, por ejemplo, el cráneo de muchos difuntos, adquieres el poder que tenían en vida. Eso en tribus de hace unos siglos era lo más normal del mundo. Pero hoy... Sí, pero nos están llegando muchas culturas a nuestro país, culturas que nosotros la mayor parte de las veces ni entendemos ni comprendemos sus rituales en gran parte ancestrales. Y eso de machacar los huesos no es la primera vez que se da en España. Ha habido ocasiones en las que ha habido cráneos que han sido machacados incluso con los jarrones de los camposantos y se han encontrado una especie de calderos con el polvo que dejan esos huesos dentro de ellos y con otras sustancias. O sea, rituales de poder. Comercio de pócima de un mundo especializado en España hoy en el 2011. Claro, pero es lógico, Iker, estamos en un momento en el que nuestras creencias están perdiendo valor y otras creencias mucho más antiguas están cogiendo fuerza, ¿no? Y mucho más en islas como las Islas Canarias, en las que tienen su propio microclima, ¿no? De creencias y de influencias con Sudamérica, con el Caribe. Hay una gran preocupación porque no sabemos realmente para qué se han llevado los cuerpos, pero lo que hay que descartar desde un primer momento es que sea un vandalismo, que sea una cosa... Eso parece claro, ¿no? Porque incluso aunque lo miremos desde la ciencia más pura, ¿para qué querría alguien tantos cuerpos, ¿no? Estamos hablando de magia, estamos hablando de que hay una serie de personas que le dan a esos huesos un valor que no es objetivo, que solo depende de sus propias creencias y sus propios rituales. ¿Y en Canarias qué piensan ahora mismo? Tú que has palpado lo que fluye en el ambiente, que hay gente que, por lo tanto, allí en Canarias, quizá con diferentes tentáculos, con la península y otros lugares, están haciendo negocio de esto, de pócimas, de muertos. Es decir, ¿esto de verdad sirve para qué? No, la investigación de la Guardia Civil está abierta. Es una investigación muy complicada porque no estamos habituados a investigar, por ejemplo, en un cementerio, donde hay todo tipo de huellas falsas, donde la gente pasa todos los días y donde realmente no se espera que haya un robo tan masivo y tan impresionante como el que ha habido en Arico. De hecho, pocos días después de la noticia se ha hecho todo lo posible para que todos los protagonistas dejen de hablar y nos alejemos de este asunto que da tanto miedo, ¿Cómo es ¿no? eso? Hay un enorme respeto por este asunto. Me hablas de que ha habido cortina de silencio. Ha habido una cortina de silencio evidente. La más clara ha sido sobre el ayuntamiento, que desde el primer momento, por ejemplo, nos ha facilitado a nosotros el trabajo, pero no ha querido ya hacer más declaraciones. Recordamos las primeras declaraciones del alcalde, que dijo que para él no había duda de que era una secta satánica, por ejemplo, ¿no? Yo creo que desde la misma investigación se ha pedido prudencia, porque no se sabe qué grupo está detrás de esto. Lo que sí sabemos, lo que es obvio, es que se trata de personas que no tienen respeto por los muertos. Hablábamos de un mercado. ¿Hay un mercado? Hombre, si hubiera un mercado, estos hechos se repetirían y serían mucho más importantes. Pero sí puede haber un mercado incipiente. Paco. Es que si tiramos de hemeroteca, es que continuamente, todos Pero los en años, España. en España. Mira, por ejemplo, en Alboraya y en gran parte de la Comunidad Valenciana, en el año 85, estamos hablando de que ya hay cuerpos que son profanados y que son mezclados con diversas drogas que los profanadores llegan a esnifar, porque creen que, además, haciéndolo delante del cadáver del señor o de la señora profanado, eso le da todavía más vigor. Sí, 85. se drogan en el año 85.
Ha llovido ya desde entonces. Durante todos estos años ha habido numerosas profanaciones. Algunas se callan, otras incluso es mejor no removerlo. Los camposantos, normalmente, si no es el día de difuntos o una fecha muy señalada, nadie sabe. Es mejor taparlo y dejarlo como estaba para que así no se sepa. Pero estamos hablando de rituales que se llevan haciendo muchos años en nuestro país, que hay verdaderos movimientos de sectas o grupos que tienen perfectamente claro lo que quieren hacer, que saben qué tumbas tienen que profanar y que saben qué cuerpos llevarse. Claro, porque estamos hablando de cuerpos muy antiguos, elegidos. Sí, exacto. Eso es fundamental, porque fíjate que hay diversas opiniones en la isla y fuera de la isla que señalan que puede haberse operado por una razón sencilla, que es la comodidad. Yo que he estado en el cementerio y que he podido hablar con el sepulturero, descarto esta posibilidad. Son porque dos tumbas, Paco, de dos hermanos. Hay una tumba que tiene dos cuerpos, que son dos hermanos, y hay dos tumbas distintas, una encima de la otra, que son otros dos hermanos. Una señora, que no tiene nada que ver con esto, y un cuerpo muy conocida y que además, por lo visto es muy querida, se está siguiendo esa línea, que quizás son todas personas que están relacionadas con la bondad. En fin, esto a lo mejor es tirarse un poco a la piscina, pero es verdad que se dice en la isla que realmente son personas buenas. ¿Tumbas antiguas, Paco? Tumbas muy antiguas, aunque hay una que ya es en los años 70, estamos hablando de un margen que se mueve entre los años 20 y los años 70 del siglo pasado, y que efectivamente son antiguas, se pueden abrir más fáciles, supongo, que las nuevas, pero que están dispersas, no son 5 tumbas, una seguida de tal, algunas están en un nivel inferior, que según me contaba el sepulturero son mucho más difíciles de operar, porque hay que ponerse de rodillas, porque hay que tirar un peso que, aunque sean huesos y restos, pues hay que sacar ese féretro. O sea, que una razón más sencilla, los huesos de 1920 son más fáciles de moler que un cadáver que haya sido enterrado hace 10 años. Bueno, bueno, decía ahora José Luis, iban a por ellos. Sí. Esto descarta, por ejemplo, un tema como el satanismo, que a veces parece muy impulsivo. Hay como un plan premeditado. Bueno, es que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Es decir, tenemos que ponernos en el papel del profanador de sepulturas. Es decir, nosotros tenemos muchos casos de profanación de sepulturas. Hay, evidentemente, móviles muy diversos. Hay móviles políticos, hay móviles económicos, hay móviles, en fin, lo que dice Carmen, que es muy posible que algunos utilicen esos huesos, como las antiguas medicinas, molidos para curar determinadas enfermedades. En fin, los motivos pueden ser muy distintos. Sin embargo, la mentalidad del profanador es siempre la misma. El profanador tiene que luchar contra su propio miedo. Por más que él crea no tener ningún miedo, el entrar en ese terreno, en esa hora, y el abrir o apoderarse de una presa de la muerte, como decía concretamente, se decía en Valle Inclán, no deja de ser un riesgo que es asumido por todas las culturas y evidentemente por el propio profanador. Entonces, claro, el problema está en que lo extraño del asunto es que tú vayas a por un cadáver en concreto. Yo conozco varios casos de que han ido por cadáveres concretos. Incluso conozco un caso muy extraño que ha ocurrido en Galicia en que han cambiado a 2 cadáveres de sepultura. ¿Qué significado es decir, puede tener? ¿Qué significado puede tener el abrir una sepultura, extraer un féretro, abrir otra sepultura a 30 metros de distancia, extraer otro féretro y cambiarlos y volverlos a colocar en su sitio? Es decir, evidentemente, las personas que lo han hecho, porque ha tenido que ser varias personas, una sola persona es muy difícil que pueda cargar. Es decir, tiene que ser una especie de organización y tal. Pero no se han apoderado de los huesos. Es decir, una vez que los huesos se examinaron, bueno, eran cadáveres más o menos recientes, se examinaron, no tenían ningún desperfecto, ni les habían tocado, simplemente los habían cambiado de sitio. ¿Por qué? ¿No le gustaba el nicho? Es que hay una cosa muy curiosa en todo esto, ese tabú que se ha encontrado Paco en una cuestión de actualidad que ha ocupado todas las portadas de los periódicos canarios. Agradezco además siempre a los reporteros y colaboradores que tenemos allí, que además contrasta esto con de repente el silencio oficial. En cuanto se toca el mundo del Camposanto y los muertos, ya extraña, pero se habla de sectas, de grupos, de alguien que sabe la verdad y quizá ahora mismo nos está escuchando. Y hemos tenido ejemplos, primero, ¿quién era ese tipo de la cara pintada, tan siniestro? Ahora sabemos, o intentamos saber algo más sobre él. Pero es curioso, Carmen, porque hablando de hasta qué punto ha llegado, y es desagradable, repito, el asunto de las pócimas, había algunos casos que ponían la carne de gallina, de Gerona, si no me equivoco, y algunos otros lugares donde se había hecho el caldo de muerto, en España, en el siglo XXI. En Zaragoza, por ejemplo. Zaragoza ha sido uno de los lugares donde en los últimos años más profanaciones se han producido y además muy extraños con ese caldo de huesos.
en este camposanto habían encontrado un verdadero caldero en el que había varios cráneos, había también, si no recuerdo mal, varias tibias que estaban mezcladas además con diferentes hierbas, incluso con algunos papeles que contenían palabras. Rituales extraños en los que se creía que lo que quería la gente que hacía esos ritos era, de nuevo, como te decía antes, coger la fuerza de esos muertos. O sea, como las tribus más antiguas de la historia. Sí, pero es que ha habido casos muy impactantes, muy desagradables. Yo me topaba mirando la biblioteca con un caso en Belgrado, muy antiguo, 1896 era. El cuidador del camposanto llega una mañana y ve que está profanada una de las tumbas más recientes. Además, hacía pocos días que habían enterrado al muerto. Va por el camposanto y ve que alguien ha entrado allí porque hay diversas cosas que estaban movidas. Llama a la policía de aquel tiempo y deciden estar durante varias noches en el camposanto escondidos para ver de qué se trataba. A la segunda de las noches ven como 3 sombras negras saltan la tapia del camposanto. Esas 3 sombras van directas a una tumba que se acababa de enterrar esa misma mañana a un campesino además bastante joven. Cuando arrastrándose van hasta esas 3 sombras para ver qué han hecho después de sacar incluso el ataúd de la tierra, se encuentran a 3 mujeres devorando literalmente al muerto, como 3 vampiras que se están comiendo al difunto que acaba de morir. José Luis, ingerir a un difunto, como hacían las primeras tribus de seres humanos en el mundo, decía, del Paleolítico, algunos siguen manteniendo esa historia, esa canibalización post-mortem, ¿para qué? Pues sencillamente para apoderarse del alma del difunto. Pero yo quiero recordar, al hilo de lo que dice Carmen, que el año 1347, año de la peste negra en Londres, había una cofradía o un grupo de personas que se llamaban los perros de Dios, que nadie ha vuelto a saber nada más de ellos, una cosa muy curiosa, que se dedicaban a abrir las sepulturas de los apestados, cortarles la cabeza y poner las cabezas después, apilarlas delante de las iglesias. Con lo cual, evidentemente, ¿qué era? Una reacción quizás contra la peste. En aquellos momentos la culpa de la peste se la echaban a los muertos. Los muertos, según la voz popular, eran los que propagaban la peste. Entonces, quizás este sistema radical de cortar las cabezas de los muertos y apilarlas delante de la iglesia podía, en la mentalidad de esta gente, terminar con eso. Lo alucinante, José Luis, es que tenemos un montón de códigos y de cosas que sabemos que ocurren, no sabemos cómo interpretarlas, pero deben tener algún sentido para quienes hacen estas cosas. Y hay incluso un nexo que une ambos mundos. Año de la peste, es que se ha hablado, no sé, Paco, si se ha podido comprobar que algunas de las personas de este robo de cadáveres, profanación, no sé, de Arico, sin resolver todavía hoy, habían sido muertos por enfermedades víricas o por alguna peste. Por una gripe. Eso resulta muy curioso. Sí, por la gripe, fue en 1920, cuando fallecen los dos, además, los dos hermanos fallecen el mismo día. Ahí se pueden hacer conjeturas. Para mí, ¿tendrá que ver? ¿Será casualidad? Mi opinión es que se lleven 2 hermanos no es casual. Aquí se puede creer que, bueno, las casualidades existen y efectivamente puede ser casual que de 5 cadáveres que sabemos o de 5 tumbas que abren haya 2 parejas de hermanos. Pero a mí me parece que es demasiada casualidad. ¿Para qué querían 2 parejas de hermanos? No lo sé, es muy difícil saberlo. Lo que está claro es que para ellos tiene algún sentido. Por eso decimos que estamos hablando quizá de algo que toca varias religiones, varios tipos de ritos, pero que no es ninguno concreto. De ahí la dificultad de la investigación, porque la investigación ha ido a las sectas, a los grupos que existen. Paco, se está hablando, por ejemplo, prácticamente. Se está hablando, por ejemplo, de ese hombre que ve esa mujer que tiene la cara pintada de colores, parece que verde y blanco, aunque otras fuentes dicen que negro y verde, y que podía coincidir con algún tipo de santero. Pero realmente la Guardia Civil no se quiere centrar solo en esa identificación, porque tampoco se corresponde al 100% con nada. Y puede confundirles más que llevarle hacia elección algo concreto. De una fecha concreta no es el cambio de año y la presencia de este tipo la noche anterior con estas marcas. ¿Os indica algo, José Luis, Carmen, Paco? Me parece muy importante una cosa que acaba de decir Paco. Es decir, que el hecho de que estas personas hayan muerto de la gripe, vosotros sabéis que los virus de la gripe permanecen en el cadáver durante siglos. Tanto es así que cuando salió la famosa epidemia la famosa pandemia de la gripe A, del virus H1N1, algunos investigadores se fueron a Groenlandia, en donde los cadáveres que existían allí en un cementerio, no recuerdo ahora exactamente cuál, muertos por la gripe A, conservaban todavía el virus. Y se fueron allí a extraer una serie de muestras, porque resulta que el virus de la famosa epidemia, la llamada gripe española de 1920, era muy parecida a la, según dicen los técnicos, a la gripe porcina o la gripe A, ¿no?
Entonces, uno también se puede plantear si hay algún tipo de investigaciones, ya no digamos médicas, porque no habría ningún médico en su sano juicio que se dedicara a hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero podría llegar la paranoia del temor a esa enfermedad latente, oculta, que curiosamente es muy parecido al temor que despierta la muerte. La muerte es algo que siempre está ahí, oculto, presente en nosotros, y que por mucho que intentemos camuflarla, nunca jamás va a desaparecer de ahí. Lo mismo que pasa con este tipo de virus, que permanecen años y años y años hipótesis aletargados, terrorífica, más que la de un grupo sectario. Lo que ocurre. Sí, aunque no creo que sean tan minuciosos alguien para llevar esa yo creo que es yo lo planteo simplemente como una. Lo que está claro como es que una tiene que curiosidad, ser varias personas las que han estado en ese campo Y santo. luego otra cosa, permíteme, Carmen, hay una cosa que es muy importante, la cantidad de cadáveres. Que robar un cadáver me parece bueno, pero 7. Muchos, y además, si no recuerdo mal, incluso los Arriesgándote a que te ataúdes... pillen. Sí, sí, los exacto, se han ataúdes llevado también todo. los habían extraído, También cosa que... Han actuado con una limpieza nunca vista, porque hemos estado repasando algunos casos. Y con un coche que tenían que haber llevado para meter ahí. Claro, no se pueden esconder. Es que ¿dónde metes 7 porque cadáveres? realmente no se sabe. Hay una de las tumbas que está sin identificar y que podría tener los restos de una o de 2 personas. Seguros 6 cadáveres. Y son cadáveres, no estamos hablando de llevarse un cráneo, no estamos hablando de llevarse un trozo, un pedazo. Esto es lo nuevo, lo novedoso. Se están llevando 6 grupos de restos humanos, por decirlo de alguna manera, porque ya no podemos hablar de cadáveres. ¿Para qué quieren tantísimos huesos? Se hablaba de un mercado, yo por eso decía, ¿puede haber un mercado? Hombre, si lo entendemos como personas dispuestas a comprar eso para hacer algo, sí. Lo que yo no creo que haya es que un mercado organizado, pues, como el del narcotráfico. ¿No había mercado de grasa humana en Perú? Naturalmente, claro. Es que nos encontramos con historias de no pero puede existir, pero cuando te metes en los bajos fondos de la magia negra y de los rituales extraños, puede existir todo lo que te puedas imaginar. Hasta lo inimaginable parece, ¿no? Yo no creo que vayan a por huesos. Los huesos podían obtener perfectamente en los osarios del cementerio. Hay 200 huesos. Interesantísimo. Van a por los José cadáveres. Luis, porque sería un lugar mucho más fácil de acceder. Mucho más fácil y mucho menos. Pero ahí los tienen identificados. No voy a dar pistas, porque no quiero que esto sea el disparadero de nadie, pero es mucho más fácil conseguir huesos en un osario, los hay prácticamente en todos los cementerios, que no extraer un nicho entero, vamos, romper una lápida, quitar un cuerpo por desecado y podrido que esté, sigue siendo un peso bastante importante. ¿Sabes enseguida, ellos iban a además, por los cadáveres, que no son querían cadáveres gente enteros. Que está haciendo una broma, que están de borrachera en la noche de Nochevieja? No es eso. Esa gente hace 4 pintadas, que normalmente además es la cruz invertida, rompen 4 vírgenes, hacen pintadas en 4 tumbas, incluso pueden llegar a profanar y a dejar algún resto óseo por el suelo. En este caso estamos hablando de algo bien organizado, de algo que han ido a unas tumbas fijas, con instrumental, con un coche para llevarse esos restos y esos ataúdes, que es lo extraño también, porque van incluso con los féretros. Es que hay una cosa eso sí que es muy raro. Yo me interesa mucho el debate que estáis teniendo aquí porque es casi detectivesco, porque el tema está así, cerrado, misterio. Ojalá sepamos la verdad y a ver qué verdad nos cuentan. Pero José Luis se ha acabado del otro lado increíble. Los tenían identificados. Claro. No interesaban huesos sin nombre. No. Claro, no. Y de hecho hay algunas lápidas que ni siquiera rompen. Que esto es una de las cosas que estaba diciendo Carmen. Abren con tanto cuidado que las lápidas se han vuelto a poner tal cual. Hay algunas de las lápidas que se han recuperado tal cual. No están rotas, se ha abierto perfectamente con un cuidado. Que ellos querían obtener el cadáver con el féretro entero. Y luego no casi habían limpiado. O sea, realmente lo que se ve después es un poco el yeso caído, que es lo único que no se van a poner a lo mejor pero vamos, todo lo demás se han llevado hasta el último resto de féretro, que precisamente el sepulturero, lo que me decía, dice, con lo que cuesta a veces despegarlos de lo que es el nicho. Y nadie vio nada, excepto esta mujer que observa a ese tipo pintado, que Santi Camacho, nuestro compañero, recuerda en la radio que dijo, esto me recuerda al atuendo, no sé si es correcto o no, del barón Samedi, del vudú. Sí, bueno, tienen cierto parecido, efectivamente. El barón Samedi es un dios de la religión vudú que vive en los cementerios, le llaman el barón cementerio, porque vive allí. Es una especie de personaje como los Traisker, ¿no? Es decir, un personaje medio chusco, medio serio, pero que da mucho miedo, porque que todas estas cosas, siempre que se mezclan el humor con la muerte, al final el que se ve por el medio siempre acaba pagando el pato, a veces de una manera muy cara y muy onerosa, ¿no? Entonces el barón Samedi está siempre en los cementerios y es el que controla el que entra y el que sale en el cementerio. Es decir, que entonces es muy posible que ellos quisieran revestir, si efectivamente se produjo ese tipo de aparición, quisieran revestir ese tipo de personaje. Pero es que el barón Samedi es un muerto. El barón Samedi, en las
fotografías o en las litografías o en los dibujos que hay, lo representan como un cadáver, como un muerto. Es decir, no es nadie con la cara pintada ni como un suelen fantasma. dejar además velas, animales muertos y no hay absolutamente nada. Esto es una profanación limpia, es una extracción de cadáveres que se llevan con alguna intención. Nos recuerda a los ladrones de cadáveres del Reino Unido del siglo XIX. Pues sí. Sí, Pero pasó, claro, pasó algo parecido en el cementerio de Highgate, que por cierto lo cerraron a raíz de eso, ¿no? Sí, Porque verdad. alguien decía, no sé quién decía, que había un vampiro en el cementerio, no en el cementerio nuevo, que es donde está la tumba de Carlos Marx y es a donde va todo el mundo allí, sino en la parte Antiguo. vieja, que está clausurada, está cerrada sencillamente porque había un montón de ceremonias en su tiempo para matar al vampiro que teóricamente existía allí. No sé si vosotros pensáis lo mismo, que los auténticos, vamos a ponerlo así, los auténticos profanadores de tumbas no andan con velas ni haciendo rituales. Ellos van a lo suyo y procuran pasar totalmente desapercibidos. Totalmente de acuerdo, José Luis. Yo creo que lo que hemos hecho es poner, si alguien sabe algo, por favor, me gustaría saber. Hemos encontrado una anomalía dentro del misterio y la ritual que acompaña, la ritualística, me refiero, que acompaña la magia habitual en estas circunstancias. Novedoso total, porque nunca habíamos hallado algo parecido. Nos interesa, por tanto, hay que investigar, alguien tiene que saber algo y, como dice José Luis Cardero, es gente que sabe a lo que va. ¿Esto es una realidad que lleva pasando mucho tiempo y que por accidente hemos descubierto como tantas otras cosas? Posiblemente sí. Puede ser, ¿O no? Ha sido un debate tenebroso pero muy enriquecedor, porque esto está ocurriendo y hemos puesto un sinfín de elementos para que ahora el público se quede con el que más le apetezca. Desde luego que seguiremos muy atentos a todo lo que ocurre en Arico. Ojalá se resuelva, pero la presencia de criptogrupos un tanto extraños y conocedores de lo que pasa estremece, desde luego. Gracias, José Luis, gracias, Paco, por el trabajo, Gracias, como siempre. Muchas gracias, de Iker. verdad, por instruirnos. Vamos con otras noticias. Actualidad permanente, siguen ocurriendo cosas en el mundo, tienen que verlo. Noticias en Cuarto Milenio. Pienso que esta noticia, y lo van a comprender enseguida, bien podría estar en Mundo Insólito o aquí, en Actualidad de Cuarto Milenio, porque tiene un poco de... es noticia y tiene algo de bizarro y de extraño. Ahora, si andamos en ella, nos encontraremos con un auténtico enigma científico y con un poco de tortura para quien sufre este síndrome. Sí, para Karen Bain, que es la persona que sufre una extraña enfermedad que se llama el síndrome de la mano extraña. Esta mujer de Nueva Jersey, a los 27 años, fue sometida a una operación para controlar su epilepsia, pero a cambio se queda sin control de su mano izquierda. La cirugía para curar la epilepsia por lo general consiste en identificar y luego cortar una pequeña sección del cerebro. Tras la intervención, su mano y en ocasiones su pierna izquierda parecen tener vida propia, hasta tal punto que Karen es agredida por su propio miembro. Otras veces la mano saca cosas de su bolso sin que ella sea consciente o desabrocha la camisa que lleva puesta. Ahora sus médicos parecen haber encontrado un medicamento que al parecer puede controlar en ocasiones esta extraña enfermedad. Desconexión entre algo tan habitual y que nos hace seres humanos, como la mano y las capacidades que ella tiene, y de pronto nuestro pensamiento, nuestra conciencia. Yo no sé qué novela había o qué relato, no era La pata de mono, ¿cuál era? Que claro, que un hombre que no controla su mano acaba siendo víctima, estrangulado por... Ella en varias ocasiones ha sido agredida por su propia mano. Hemos visto las imágenes donde se la ve abofeteándose con la mano izquierda. Misterios de los circuitos, evidentemente, las autopistas internas de nuestro yo, de los nervios y de mil cosas más, ¿no? Increíble, alucinante. ¿Cómo estos dioses que han sido recuperados en Alemania? Han sido recuperados por el Museo de Berlín, que ha abierto sus puertas hace muy pocos días para mostrar estos extraños dioses. En 1943, durante la guerra, una bomba cayó en el edificio que albergaba el museo, acabando con centenares de piezas que databan de 3.000 años antes de Cristo y que habían sido rescatadas en Siria por Max von Oppenheim. Antes de morir, en el año 1946, el arqueólogo y espía prometió que las estatuas arameas volverían a asombrar al público y su profecía se ha cumplido. Y es que Oppenheim había almacenado cada uno de los 27.000 fragmentos de basalto en un depósito para que en un futuro pudieran ser reconstruidos. Ahora, tras 10 años de trabajo de restauración, se puede ver el 90% de las piezas de la excavación de Tel Alaf. Máscaras de plomo o de material precioso, trabajos impresionantes. Es el mundo de Perú, en concreto de Lambayeque. Un equipo de arqueólogos peruanos que se encontraba excavando en la zona ha descubierto una tumba de hace 1.100 años.
Según los especialistas, el enterramiento pertenece a un alto gobernante de la comunidad Sican. Durante la excavación se encontraron unas pequeñas placas metálicas elaboradas en cobre dorado, una corona, una máscara, un paquete con piezas de cobre y una litera construida en madera. Junto a estos objetos también había decenas de crisoles, huesos de camélidos y otras ofrendas que aún falta desenterrar, como un tumi o cuchillo ceremonial con el que posiblemente fue sepultado. En las últimas 3 décadas, en el santuario histórico Bosque de Pomac, ubicado en Lambayeque, se han descubierto al menos 12 tumbas de personajes de élite de esta cultura. Y ahora vamos con esa sección que a ustedes les gusta tanto y que además tanto apoyan a nivel de audiencia, Mundo Insólito. ¿Qué harían si se encuentran un tiburón nadando por las calles que ustedes normalmente pasean, por ejemplo? Ha ocurrido en Queensland, en Australia. Ya saben que hace unos días se producían allí unas terribles inundaciones. Bueno, pues con esas inundaciones, ¿qué ha pasado? Que varios tiburones toro, que son además, según los científicos, los que mejor pueden nadar en aguas poco profundas, pues se han adentrado por las calles de Queensland y se han encontrado con varios vecinos. Un tiburón toro nadando por delante de su acera. Y fíjense en esta noticia. El titular dice: arqueólogos mormones afirman que Jesucristo visitó América tras su resurrección. Antes de subir al cielo y después de resucitar, dicen que se paseó por una ciudad llamada Aguacatal, en México. Que una muralla que tiene muy grande esa ciudad, que además es cierto que es gigantesca, pues que era para proteger a este personaje. Y que las pirámides que hay desperdigadas por gran parte de la selva mexicana, pues que también tienen que ver con Jesucristo. ¿Ustedes qué creen? En la Biblia mormona parece que Jesucristo, antes de ascender, se dio una vueltecilla por México. Y casi podíamos seguir con Mundo Insólito, porque lo que viene a continuación, bueno, puede hacernos esbozar cierta sonrisa, aunque desde luego no fue alegría lo que produjo en los testigos de esta historia. Ocurrió en Huesca. Un extraño individuo, un homínido, en fin, no les cuento más, tienen que descubrirlo ahí arriba en la hemeroteca. Porque un misterio absolutamente insólito es el que se ocultaba en el Pirineo de Huesca, en los bosques. Fue noticia a nivel nacional en 1979. De verdad que esto, en fin, como decía antes, puede tener dos visiones. Se habló de un perturbado que se había ocultado en los bosques, que agredía a otros. Todo comienza, antes de que ustedes vean incluso las fotografías del supuesto ser u hombre mono del Pirineo de Huesca, así anunció a grandes titulares toda la prensa, semanal y diaria. Antes de eso, vean por favor a don Manuel Cazcarra y Ramiro López, dos trabajadores de Icona, que son los primeros que denuncian, que escuchan, estaban trabajando, haciendo unas labores lógicas para adecentar un terreno, y escuchan como un balido que no identificaban con ningún otro sonido del bosque, a los cuales ellos, por cierto, están muy acostumbrados. Eso empieza a incrementarse y de repente ven un individuo que describen. Su cuerpo era de un color marrón oscuro, como si estuviera muy curtido por el sol, cubierto de pelo, emitía un sonido que incluso a nosotros nos puso los pelos de punta. Quisimos ir a por él, y entonces aquel individuo lanzó una piedra y después un tronco de unos 15 kilos de peso contra la maquinaria, se monta un tremendo guirigay y empieza la psicosis. Hay que buscar a ese individuo, pero alguien tuvo mucha suerte y logró capturarlo, aunque sea con la cámara. Era José Vallejo Anijares, que todos los días caminaba 10 kilómetros por ese monte porque tenía unos problemas de artritis y pues le venía bien. Y además siempre iba acompañado de su bastón y de su cámara. Cuando un día se encuentra con este personaje, él lo describe como un hombre de unos 70, bastante sucio, le da un aspecto que le hace temer algo, parece que le va a atacar. Además, un aullido tremendo. Él lo describe, el mismo aullido de los trabajadores de Icona, como algo animalesco. Pero él puede más la curiosidad y lo que hace es coger su cámara y rápidamente hacer 3 fotografías. Y me pide de alguna forma como huyendo, ¿no? Sí, porque además... vemos el trasero del supuesto hombre mono, el cuerpo sí que parece como más blanquecino de lo que dicen los otros trabajadores de Icona y que va como alejándose. Sí, además el pobre fotógrafo se disculpa porque dice que claro, que le temblaba el pulso de miedo al tener ese personaje casi salvaje delante y que las fotografías pues que no eran muy buenas, que estaban casi desenfocadas. Pero bueno,
Lo cierto es que era verdad la leyenda que se contaba de un hombre mono, por lo menos un hombre o una extraña criatura que sí que iba caminando por ese monte. Y toda la prensa, repito, La Vanguardia, los titulares, el hombre mono aparecido en el Pirineo de Huesca. Y algunos compañeros periodistas empezaban, como yo he empezado esta sección de Hemeroteca, diciendo: un perturbado, un hombre salvaje. Decía uno de ellos: pronto se resolverá. Bueno, pues han pasado más de 30 años y ni se volvió a escuchar el extraño balido, ni que sepamos se ha vuelto a aparecer este extraño individuo. Incluso a apuntar Iker que podía ser un maqui que, escondido durante la Guerra Civil, todavía muchos años después permaneciera por el monte. Los famosos topos, el famoso libro, valga la redundancia, de Leguineche y Torbado, personas que seguían ocultas pensando, pero claro, ¿qué hacía desnudo? Bueno, en fin, si saben algo, infórmennos, porque creo que es un tema apasionante y nos gustaría saber, seguro que ustedes también, algo más de esta alucinante historia. Vamos con otra, no menos fantástica, otra que les va a gustar muchísimo, estoy convencido. Pasó hace poco, hemos hablado de ello. Ataques de tiburones, asesinos prácticamente, que han llenado de sangre una zona de Sharm el Sheikh, en Egipto, en el Mar Rojo. Y ahora hay nuevas teorías que hablan de conspiración y de misterio. El Mar Rojo, fiel a su nombre, a su leyenda, se convirtió en mar de sangre. Los tiburones protagonistas, turistas mutilados, algunas víctimas y el eterno miedo a estas criaturas. No vamos a hablar de ese terror, sino que vamos a ir un poco más allá. La historia que les vamos a plantear es sorprendente y por eso he querido que esté con nosotros el buen amigo ya conocido de todos ustedes, Luis Laria, director del CEPESMA y una de las personas en este país que más sabe de los enigmas científicos de las profundidades. Luis, bienvenido de nuevo, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Oye, te han llegado 2 delfines hoy. Pues sí, precisamente hoy varaban 2 delfines en la costa asturiana, uno en la localidad de Luanco, un delfín mular de casi 3,20 metros de longitud y otro delfín listado también en la zona ya de cerca de Llanes. Qué maravilla, porque a veces, ¿verdad que nos pasa esto, Luis? Creemos que nuestras costas o... Siempre en España hemos sido así, como que somos menos que otros lugares y tenemos maravillas increíbles. Tu museo es un ejemplo de las que aprender y con las que fascinarnos. Por cierto que vean la criatura, se ha hablado mucho de ellas, auténtica, real, no de atrezo, que tiene Luis. Luego lo contamos, Luis. Al final de esta historia que vamos a contar, quiero que me cuentes alguna cosa sobre ese curioso personaje. Santiago Camacho ha insistido mucho con este tema y creo que tiene toda la razón del mundo. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vamos a ver unas imágenes. Como decía, yo conozco bien esta playa, nos hemos bañado en esta playa y claro, como no sabemos, no somos como Luis Laria, yo de verdad decía, bueno, es que aquí todo tipo de especies, tan cerca de la orilla, aquí va a pasar algo. Los turistas a veces han roto la delgada línea del respeto a los animales, los alimentan. Los tiburones cambian su comportamiento y muertes, mutilaciones y sobre todo pánico, playas cerradas. Aquí tenemos a uno de los culpables, entre comillas, pero lo curioso, Santi, es que prácticamente al día siguiente resulta que los medios egipcios, muy amigos de la conspiración, hablan de un tiburón teledirigido. Pues eso parece. El primero en dar la voz de alarma es ni más ni menos que el gobernador del sur del Sinaí, Mohamed Abdul Falil Sousa, que dice que esta oleada de ataques que provocan varias víctimas, heridos, etcétera, etcétera, pueden verse debidos a que el Estado de Israel, en su afán por perjudicar al turismo egipcio, ha enviado allí, ha soltado varios tiburones y que alguno de ellos tiene adosado un GPS que demuestra que esta operación es una conspiración sionista contra ellos. Claro, efectivamente, Egipto y casi todo el mundo árabe es terreno abonado para las teorías de conspiración y más si está Israel por medio. O sea que este tiburón que vemos era un poco, según estos medios de comunicación, un espía, algo perfectamente programado para atacar en una zona
y soltado allí, según siempre los amigos de estas ideas. Efectivamente, era un asesino programado, pues como lo que se dice del de Kennedy, pues poco más o menos lo mismo, pero en versión animal. Claro, lógicamente, la versión israelí afirma que todo lo contrario, que primero no tienen constancia de esto de los GPS, segundo que es absolutamente ridículo, que no hay que entrenar a un tiburón para matar, que ellos ya se las apañan muy bien solitos, y que en el caso de que efectivamente llevasen uno de estos transmisores, son cosas que utilizan los científicos para controlar los flujos migratorios de determinados animales, para saber su comportamiento, en qué caladeros están, etcétera, etcétera. Claro, animales con dispositivos. Y ahora vamos a hablar de cetáceos, de los delfines, amigos y llenos de misterios. Pero Luis, es que esto que nos suena evidentemente increíble y que los que no sabemos leemos y decimos, bueno, ¿cómo están, no, en Egipto para decir esto? Claro que les ha afectado tremendamente en una zona de turismo y de divisas, pero no menos cierto es que los tiburones sí que han sido empleados en ocasiones o con otros fines, o han llevado cámaras encima de verdad, o ha habido animales espías bajo el mar realmente. Yo creo que el ser humano ha utilizado los animales desde tiempos ya muy remotos para poder estudiar a los demás y estudiarse a sí mismo, ¿no? De hecho, la perra laica tuvo que sufrir esas consecuencias y cualquier ratón o cobaya que tenemos en un laboratorio hoy está en el mismo camino. Lo que ocurre es que a veces cuando esos intereses están ya supeditados a un sistema, en este caso de control de una zona determinada o de investigación, pues se supeditan precisamente y son cámaras tal cual. En realidad, por ejemplo, para la investigación de los calamares gigantes hasta ciertas profundidades se han utilizado los tiburones. ¿Los tiburones se han hecho de enviados especiales? En realidad se han fijado a su dorso cámaras y se han hecho también con cachalotes, por ejemplo, ¿no? O sea que los GPS existen, los animales están marcados en ocasiones, pero ¿qué ocurre cuando esa cámara científica o esa estación de seguimiento que va acoplada, ¿no?, a un animal, se convierte en algo a lo que Juan Villa ha puesto forma, una especie de detector, de arpón, de qué demonios es eso? Santi, hay historias concretas del mundo del espionaje, de la guerra y de los animales, en concreto delfines, que nos van a dejar sin habla. Pues sí, porque eso es una recreación de uno de los artefactos, yo creo, más siniestros inventados por el hombre. Todo empieza en 1972, en plena guerra de Vietnam, y un pionero de estos temas, un biólogo marino, James Fitzgerald, es encargado por la Marina estadounidense de una misión muy especial. Piensan que submarinistas pueden infiltrarse en sus bases navales, pueden atacar desde un lugar donde son muy vulnerables los barcos, que es desde abajo precisamente, poner minas, poner explosivos, y que el mejor sistema de seguridad que podría haber serían los delfines, animales sumamente inteligentes, animales que pueden ser adiestrados, si no con facilidad, desde luego sí con mucha eficacia. Y bueno, comienza la curiosa, triste y asombrosa historia de los delfines asesinos. Porque ese aparato que se le ha adosado al delfín fue diseñado para algo tan terrible como para matar a los submarinistas que fueran intrusos en esas bases navales. Uno de los instrumentos más siniestros inventados por el hombre. Consta de una larga aguja, es una aguja hipodérmica, hueca, como las de las jeringuillas, que en el momento de impactar contra el cuerpo del infortunado submarinista que fuera la víctima de este feroz guardián, esas dos botellas de CO2 comprimido a alta presión le inyectarían un chorro de gas a toda presión que directamente le reventaría por dentro. La imagen más atroz de este tipo de víctimas que he escuchado por parte de un testigo es que sus órganos vitales le salían por la boca y la nariz. O sea, imagínate el efecto. O sea que, y hemos visto imágenes de personas adiestrando delfines, colocándoles, pero eso se llegó a emplear. No se llegó a emplear. Se habla de 40 víctimas mortales durante la guerra de Vietnam por parte de estos delfines guardianes. El programa siguió. De hecho, todo esto lo sabemos porque hay un antiguo científico de la Marina, Michael Greenwood, que en 1977 da su testimonio ante el Senado de los Estados Unidos para contar a los asombradísimos senadores
toda esta historia. El programa continúa durante los años 80, durante los años 90, se sofistica, se entrenan ya los delfines no simplemente para asesinar o para matar a los intrusos, sino para inmovilizarlos, capturarlos vivos e interrogarlos con sistemas tan sumamente curiosos y eficaces como quitarles la máscara de oxígeno desde debajo del agua y quitarles las gafas, de esta manera aturdirles y obligarles a salir a la superficie y luego rodearles hasta que la Guardia Costera llegaba a recoger al intruso. El tema se va sofisticando y es precisamente durante la Guerra del Golfo y sobre todo ya bien entrado nuestro siglo, cuando Al-Qaeda atenta contra el destructor USS Cole y se vuelve a haber un peligro tremendo de que acciones terroristas tengan como blanco barcos de la Marina estadounidense, cuando se vuelve a reactivar ya con una importancia como nunca, hasta que sucede algo absolutamente inesperado. En el año 2005 cae el huracán Katrina. Y el huracán Katrina impacta contra las costas de Florida con una violencia que todos conocemos, todos hemos visto las imágenes de Nueva Orleans devastado, pero precisamente en una base de esa costa es donde estaban adiestrando a estos delfines y 36 de ellos escapan. O sea, los delfines soldado. Es un argumento de película. 36 delfines de soldado escapan en el año 2005 y hay una alerta por todo lo que es Caribe, Golfo de México, etcétera, etcétera, a surfistas, submarinistas, gente que le dicen, bueno, mucha precaución con los delfines a partir de ahora, que estos delfines no son salvajes y están adiestrados para cosas muy concretas. Luis, ¿todo esto es posible? Los delfines, siempre la imagen que hemos tenido de una inteligencia impresionante, utilizados ya como soldados directamente. El delfín mular en realidad tiene una capacidad intelectiva muy superior a otras especies. Los delfines, por ejemplo, han sido utilizados durante muchísimo tiempo en cualquier tipo de actividad, unas veces para cobijo y para, digamos, protección, y otras veces posiblemente, como ocurrió en la Guerra del Golfo, que la Armada norteamericana tenía un equipo de 16 delfines en la Guerra del Golfo. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Como delfines guerreros? Sí, precisamente era para proteger, digamos, que los cascos de las embarcaciones de guerra que tenía en la zona. Y, por ejemplo, pues en México, en los años 50 y años 60, se utilizaban para proteger a los bañistas en las playas, que los vallados pues podían quedar deficientes, y entonces entrenaban para que los delfines estuvieran en esas zonas de playa para evitar que los tiburones se acercasen. Los delfines tienen una capacidad destructiva con respecto al tiburón muy superior al propio tiburón, y además saben perfectamente dónde atacar, les pegan generalmente en la zona braquial y ahí realmente les hacen después una expansión. O sea, que el delfín visceral. Cuerpo a cuerpo con el tiburón, este delfín adiestrado sabiendo su misión, suele tener éxito en su batalla contra un animal tan tremendo como el tiburón. Así estuvieron durante bastante tiempo. Luis, se habló mucho de un delfín, vamos a ver algunas imágenes, llamado Gaspar, ¿verdad? Que llegó, al parecer, a las costas del norte de España, y muchos pensaban, por diferentes teorías, que podía ser, Santi, uno de los escapados de aquella historia. Efectivamente, uno de los 36 fugados de aquella base. ¿Por qué se pensaba eso? Supongo que por coincidencia de fechas y porque la historia, sin llegar a trascender a los grandes medios de comunicación, sí era conocida. Y luego también, evidentemente, por el comportamiento de este delfín Gaspar, que, como muy bien ha dicho Luis, tenía una familiaridad absoluta con los seres humanos. ¿Qué sabemos de él, Luis? Pues mira, Gaspar, yo escuché en varias ocasiones pues, esa posible hipótesis de que hubiera sido un delfín utilizado bueno, pues, por la Armada norteamericana y que coincidía con lo que tú comentabas en la fecha, pero yo creo que siempre hay connotaciones peculiares en los comportamientos que yo creo que se quedan aislados por algunas razones que no entendemos hoy todavía. Y están condenados de alguna forma, que esa imagen yo no la... ¿Condenados a la soledad del mar? Sí. Además, yo todos los casos que conozco realmente nunca volvieron a integrarse en grupos. Por ejemplo, además, Gaspar, hay que tener cuidado con él porque en muchas ocasiones puede llegar a representar peligro. De hecho, pues puede romper un remo, puede incluso pues intentar morder a un buceador, etcétera, ¿no? Claro, tenemos la imagen de mira qué delfín más bonito, tenemos eso metido dentro de la cabeza, y un delfín solitario nos cuentas como este Gaspar, ahí lo vemos,
que tiene Claro, hay que tener mucho cuidado, son animales salvajes, bien sea que estén domesticados o no, siguen manteniendo sus pautas y sobre todo cuando están solos tienen algunas alteraciones a nivel de comportamiento que hay que tener bastante respeto. Decir que los delfines casi siempre tenemos la idea de que son risueños por esa configuración que tienen del pico y de la boca, pero los delfines son unos prepotentes tremendos. Los delfines mulares, yo creo que podríamos decir que hay dos seres para mí que son tremendamente prepotentes en la naturaleza. Uno es el hombre y otro es el delfín mular, y esa prepotencia está supeditada precisamente a la inteligencia. Qué curioso. A creerse superiores y a ejecutar negatividades sobre los demás, ¿no? Y por ejemplo, los delfines mulares en muchísimas ocasiones atacan a especies como pueden ser las marsopas, que son, bueno, pues son pequeños cetáceos, los más pequeños que tenemos por ejemplo en Europa, los atacan hasta que los dan por muertos. Nosotros, por ejemplo, tenemos como anécdota un esqueleto de una marsopa que no alcanzaría más del 1,20 m y que tiene en total 27 fracturas. Esas 27 fracturas que están distribuidas por toda la estructura ósea, fracturas realmente impactantes. Resulta que esa marsopa no murió de las fracturas, logró sobrevivir a esa circunstancia y terminó muriendo después en muerte de pesca, pero posiblemente años después. Bueno, pues esas fracturas estuvieron formalizadas, o digamos que el daño de esas fracturas estuvo provocado por delfines mulares. Las atacan, las cogen por la cola, las tiran al aire, igual pues después les rematan con la cabeza, hacen verdaderos estragos. Todos los seres que son inteligentes juegan con los demás. Está clarísimo, curioso, no Luis, solamente nosotros, ¿no? Qué curioso, porque bueno, me encanta aprender y espero que al público también, contigo, esas claves, ¿no? Primero la soledad del delfín, que son imágenes que uno puede recrear en su mente, pero que no comprende hasta que nos explican, y luego, a más inteligencia, también aparece eso de la maldad, ¿no? Qué curiosa significación lo que dice nuestro compañero Luis Laria. Vamos a hacer una cosa, casi como rápido informativo, para que ustedes comprueben que lo de los animales espía, desde luego, supera cualquier ficción. Esta misma semana pasada, también Israel como protagonista, noticias sobre, vámonos al aire, a los cielos, un buitre espía. Arabia Saudí. Es capturado un buitre en las cercanías, parece ser, de una instalación militar, y también le descubren, como no, un localizador de GPS. Automáticamente, en la prensa, esto es un ataque del Mossad. Y de nuevo el Mossad de fondo, ¿no? Sí, o sea, es que la combinación mundo árabe, conspiración, Israel, es una ecuación que siempre da un resultado pingüe a la hora de vender periódicos allí, sobre todo. Pero lo cierto es que la cosa no está tan descaminada, porque sí se han utilizado rapaces para el espionaje. En Pakistán, más de una vez se han encontrado halcones, que son, en este caso, mucho más susceptibles de ser adiestrados y, por tanto, más eficaces como espía, halcones entrenados por el ejército hindú para infiltrarse en determinadas zonas, grabar con las cámaras que tienen adosadas al cuerpo por diversos sistemas y regresar con sus dueños. Es decir, el tema del halcón espía existe, pero claro, siguiendo con el informativo y siguiendo con la lista, es que la variedad de animales que se han utilizado, no ya en la guerra, que se podría hacer otro listado, sino para el espionaje, gatos. La CIA durante un tiempo tuvo un programa, el programa Acoustic Kitty, que consistía en, debajo de la piel de gatos, meterles una batería, un micrófono y soltarlos en embajadas, en sitios que querían vigilar, tenerlos por allí. Nadie se fija en el gato hace lo que quiere, el gato lo escucha todo y pasado un determinado tiempo, el agente, que puede ser una señora de la limpieza, un empleado de cualquier tipo, un camarero, vuelve a coger su gatito, lo mete en una cesta y se le puede usar para otra misión. Palomas se han utilizado no solamente como palomas mensajeras, que es lo que todos conocemos. En 1903, y el dato es impresionante, en 1903 un ingeniero alemán hace el primer prototipo de cámara fotográfica para instalársela a una paloma y poder ser utilizada... Inicios del siglo XX. Sí, no estamos ni en la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial en la que, por cierto, yo creo que es la única vez en la historia de la guerra que se ha
condecorado a un animal, y era precisamente a una paloma que se llama Shagami, y que hizo diversas misiones tanto de enlace como de espionaje para el ejército francés. Oye, Santi, si vamos ya a algo que roza lo absolutamente absurdo, pero es real, hoy, gatos, palomas, aves rapaces, bueno, podemos entrar dentro de cierta lógica, porque se barajan todos los palos siempre que el hombre espía a otro hombre o hay guerra, ¿no? Pero creo que has recogido información sobre insectos. Esto es lo que realmente ya, si no es roza, sino que entra de lleno en el mundo de la ciencia ficción. DARPA, que es la Agencia Estadounidense de Proyectos Avanzados de la Defensa, digamos que es lo más avanzado, lo más secreto, los que desarrollan las ideas más progresistas en temas de defensa son ellos en Estados Unidos. Tiene un proyecto que es conocido, que no conoceremos, de realización de insectos espía. ¿Cómo se hace esto? Mediante nanotecnología se coge el insecto cuando todavía es larva. Y en ese momento es cuando se le... ya no estamos hablando de la época en que hacía falta un gato para instalar un micrófono, sino que ya estos... ¿Un microchip? Efectivamente, estos elementos son tan pequeños que una cucaracha, un insecto es el insecto ideal, de hecho, por su familiaridad con las casas. En el momento en que es larva, se le implanta ese instrumento de escucha. ¿Para qué? Para que cuando crezca lo tenga ya integrado. O sea, no sea algo ajeno a su cuerpo, no haya que colocárselo, sino que sea parte del propio animal. Y es esa larva, es ese huevo, ese insecto en potencia, el que el agente coloca detrás de un tabique en un lugar propicio para que habiten las cucarachas, y se puede quedar ahí durante todo el ciclo vital del animal, también obteniendo información. O sea, del gato hemos pasado a algo tan absolutamente diminuto que parece eso, propio de la ciencia. Dentro de poco, microbios, ¿no? La CIA parece ser, no sé si... Es alucinante. Que había construido libélulas y que una de ellas había sido recogida en los jardines de la Casa Blanca. Y el problema que tenían estas libélulas, que eran realmente, bueno, pues construcciones, pues parece ser el sistema de fricción del motor para las alas, que se desgastaba con una facilidad tremenda, porque claro, tendría que tener unas cuantas revoluciones y era tan pequeño. Efectivamente. No, pero esto fue hace 2 años. Sí, sí. En los jardines de la Casa Blanca se encontró esto y supuestamente se asumió como que posiblemente fuese un elemento de la CIA. Tú hablabas, Luis, de a mayor inteligencia, mayor perversión también de alguna forma, ¿no? En los componentes de actuación, y aquí vemos un ejemplo del hombre a lo que está llegando. ¿A quién se le puede imaginar lo de meter una larva en una pupa de un insecto, un microprocesador para que pueda servir como espionaje? Y aparte de eso, lo que decía Luis, o sea, aparte de eso está el programa de insectos robóticos, que lo hay, con patas, voladores, etcétera, etcétera, utilizables para el mismo fin. ¿Y os imagináis que alguno de nosotros, sin darnos cuenta, ya tengamos elementos transmisores dentro de nosotros? Vete tú a saber lo que puede ocurrir en distintos medios, sobre todo tan sofisticados como pueden ser servicios de inteligencia, ¿no? Imagínate que un día estás durmiendo la siesta y que te ponen procesando información, pequeño anestésico que no te enteras, y que cuando te das cuenta tienes detrás de la oreja un microchip o cualquier micrófono oculto que lo tienes en el pelo y no te enteras, o en cualquier otro sitio, ¿no? Yo creo que estamos en un mundo en el cual estamos evolucionando continuamente, ¿no? Y yo creo que sospecharemos muchas cosas, pero yo creo que no sabemos en realidad nada. Fíjate, Luis, que tú hace un par de semanas nos hablabas de lo que está pasando en el mar, de todas esas muertes, y dejabas muy claro una denuncia que aquí hicimos pública de cómo se intenta tapar todo lo que no interesa. Y es una realidad. Posiblemente ahora cosas que ni imaginamos, no sé si espionaje a nivel celular, se esté ya fraguando en algún lugar del mundo. Ojalá nos equivoquemos. Pero podríamos acabar, Luis, con una especie de bucle hacia lo ancestral. Hace no mucho tiempo, ustedes veían una foto que a mí me llama mucho la atención, y a ustedes también. Los famosos garadiábolos, las figuras que parecen demonios salidos del agua, colgando, ¿verdad?, de una especie de mercado. Impresionado porque ve como 2 modelos, que luego no es tal, sino dorso, ¿no?, y reverso de una de las figuras. Y Luis ha tenido la deferencia de traernos un animal con alguna sorpresa. No es un espía del mar, pero aunque sea brevemente, Luis, es que yo pensé que había unos recortes muy elaborados para generar de una raya eso, y resulta que es deshidratada y que hay
esa especie con ese aspecto. Sí, esto es la anatomía real. En realidad tiene una forma, una figura un poco peculiar, diabólica, parece un alien. Es una raya. ¿Ese dónde es? ¿Dónde viene? Esta es de la zona de Indonesia, esta es de Sulawesi. Y precisamente algunas de las tribus de allí de Sulawesi, en la zona del Bunaken, es un parque nacional donde se hizo muy famoso por la presencia de estos últimos celacantos, este pez, digamos que fósil viviente. Dale la vuelta, que también impresiona mucho por el otro lado. Curiosamente tiene la misma configuración. Sí, es que parece un demonio. Efectivamente. Y tiene una cola muy larga y después tiene estos apéndices, que son precisamente los apéndices que posee el macho, la hembra no los tiene así de largos. Y decir que además allí entre los nativos, esta especie de raya, pues se trituraban los cartílagos, los comían porque daban poder, daban fuerza, daban resistencia y se suponía que tenía malignidad, o sea que era capaz una persona de tener poderes más allá de los razonables en cuanto a la connotación humana. Y bueno, posiblemente sería por la anatomía, por esa configuración tan peculiar, misteriosa y extraña que tiene, que lo tenían como un atributo negativo en cuanto a lo que era la alimentación. Una de tantas historias del mar. Aprendemos con Luis Laria, le agradecemos de verdad un montón que esté con nosotros, que nos instruya. Luis, el museo, hay que visitarlo. ¿Dónde está? Estáis invitados. Ocurre que, bueno, el museo es un museo nuevo que se inauguró el día 14 de agosto, pero ha habido unos daños importantísimos en la planta baja. Se está recomponiendo toda esta nueva estructura y posiblemente para Semana Santa ya lo tengamos abierto al público. Estáis invitados para que realmente allí podáis ver algunas de las fascinaciones singulares que podemos encontrar en los fondos marinos. Un lugar muy bello. Por supuesto que sí. Luarca es un sitio de los emblemáticos, precisamente de la costa asturiana, yo creo que es uno de los singulares. Pues Luarca, Luis Laria, en Semana Santa, para descubrir misterios de las profundidades con esta capacidad de divulgación. Luis, muchísimas gracias, como siempre, hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias. Santi, me has dejado alucinado, siempre me dejas alucinado, pero este listado de animales espía quedaría para mucho más. Ya para mucho más. Nos muestra dónde estamos, dónde está la mente del hombre utilizando a sus semejantes. Como siempre, gracias, Santi, por la crónica. Gracias a ti. Vamos con imágenes, están ya aquí, imágenes del Cuarto Milenio. Con este signo le vencerás, decían las Sagradas Escrituras. Una señal, la de la cruz, que aparece por sorpresa en este grupo de colegiales, ¿no? Lorca, Murcia, un colegio, fin de curso, año 1988. Lo vemos en la vestimenta, ¿verdad? Sí, auténtica total. Bueno, nos enviaba esta fotografía Clemente García y nos decía, pues eso, que estaban haciendo la fotografía de fin de curso y que revisando estas imágenes se ha dado cuenta que aparece por detrás una mano que sostiene una cruz. Yo no sé si hay una mano realmente, ¿Qué podía ser pero esto? es verdad Mira. Que la cruz es clarísima. Ahí se ve como algo, ¿no? Y por posición no parece ninguno de los niños, ¿no? No, por posición, ahora veremos la fotografía original, pero sí que es cierto que parece que algo levanta esa cruz. Buenísimo. Vamos a ver la fotografía original, ahí lo tenemos. Además tampoco es nada que esté colgado de la ventana. Están aquí las tuberías. Bueno, posibilidades que nos da Guillermo León. ¿Un reflejo en la pared de algo? No, un reflejo en esta ocasión no es. Nos decía Guillermo que podía ser una pintura, de estas que hacen en los colegios, pintura mural, que está justo en el parque, donde salen los niños al recreo. Hombre, pintar ahí en los ladrillos, no sé, es un graffiti más bien, ¿no? Pero... Sí, además es que hay otra cosa. En todo el resto de pared no hay ningún otro dibujo. ¿Alguien puso ahí esa mano, esa cruz, como una pintura para hacer una gracia? Pues no lo sabemos, pero vamos, hasta ahí podemos llegar. ¿Alguien estaba en este colegio, en Lorca, Murcia, año 1988? ¿Alguien se acuerda que en la pared del colegio había algo pintado o un cartel? Bueno, pues sembramos la duda y también pedimos la ayuda de los espectadores. Vías de contacto para resolver este caso y los que lleguen. 2 vías de contacto, cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y nos vamos, Iker, con otra imagen. Nos vamos hasta el pantano del Conde de Guadalhorce. Desde allí, Paqui Jiménez Cordero nos enviaba esta imagen. Aquí la tenemos. ¿Qué ves de extraño en ella?
Bueno, un lago y de repente como una criatura, ¿no? Parece, por lo menos, que hay una criatura. Algo en ese lago. Como una gran cola. Un extraño animal capturado por la fotografía, nos decía Guillermo. Bueno, lo que nos cuenta Paqui es que siempre van, cuando empiezan las lluvias, a este pantano para comprobar que el caminito de la isla está cubierto o no. Al parecer, aquí hay un caminito que cuando no llueve mucho, cuando no hay agua, pues se puede pasar andando. Y al hacer una fotografía se encontraron con esto. ¿Qué puede ser? ¿Un tronco? Se hubiera movido. Ella nos dice que bueno, que no parecía que se moviera. ¿Puede ser que esta fotografía sea de ese caminito? Que justamente la parte más alta de ese camino no se haya cubierto completamente con el agua y haya quedado como si fuera un cocodrilo, ¿verdad? Sí, lo que por lo menos sí. Tiene la forma... La forma de la cabeza, no le veo la cabeza, más que la cola. Aunque bueno, tampoco hay que descartar que está pasando en muchos pantanos y en muchos lagos españoles. Que la gente cría cocodrilos en sus casas, cuando se hacen grandes ya no saben qué hacer con ellos y al pantano. Y luego dice que hay gente que ve cocodrilos y que ve cosas extrañas en los pantanos y en los lagos. Que sea un tronco, esperemos. Vamos con una última reflexión, en Cuarto Milenio. Verán, un día tendríamos que hablar del misterio de un individuo bien curioso y que sin duda es protagonista de la aceptación social a nivel mundial de muchos temas del misterio. De pronto hizo que millones de personas en todo el planeta se interesasen por ciertas cosas que tienen mucho que ver con lo que contamos en Cuarto Milenio. ¿A qué me refiero? A Steven Spielberg. No por una película de última hora que él haya dirigido, sino por una película como tantas otras importantes donde fue el cerebro gris el que financió todo eso que ha producido. Me estoy refiriendo a una película que está en cartel todavía, aunque esto es muy fugaz siempre, la última de Clint Eastwood, llamado Más allá de la vida. Hace poco la vi y me sorprendió realmente y gratamente. Cuenta con la maestría de Clint Eastwood, que demuestra que a sus 80 años está perfecto de forma, de mente y trabajando y estando ahí en absoluta armonía con sus obras creativas. La historia de un individuo que tiene ciertas visiones, combinada con una periodista que se enfrenta al mundo porque a raíz de una experiencia cercana a la muerte se interesa por este universo oscuro. Y es muy bonito cómo Clint Eastwood, con muy buena documentación, sin duda y está la firma de Spielberg, demuestra cómo un periodista de prestigio empieza a tener problemas cuando se interesa como ser humano por el misterio, cómo todos le dan la espalda o cómo empieza a ver que eso es muy complicado, y también otro tipo de vivencias en niños, por ejemplo. Todo eso enhebrado, no les voy a contar más, evidentemente, con una calidad, con una naturalidad que impresiona. Y sobre todo porque, a pesar de que hay luces y sombras, al ver esta película de Spielberg, observamos que hay individuos de cualquier condición social, de cualquier país, que de pronto tienen flasazos, que les comunican con otros mundos. Y que esto ha debido ocurrir desde el principio del tiempo. Y que no tenemos una solución. Antes visionarios, en tiempos remotos quizá brujos o chamanes, y ahora personas normales, que no entienden lo que les ocurre, y que de pronto parece que ven más allá de la vida o a través de una ventana a la que es imposible para el común de los mortales asomarse. Pues celebro que esto ocurra porque uno sale de la sala de cine pensando que efectivamente, que a cualquiera le puede ocurrir, que esto esté ahí y que hay una gran conspiración del silencio en torno a estos temas tan vitales. Bueno, pues Spielberg está detrás y ya estuvo en encuentros en la tercera fase. Año 77, provocó en el mundo un interés sin precedentes por el asunto de los ovnis. Ya estuvo produciendo Poltergeist, que provocó al principio de los 80 un enorme eco de esas casas donde pasaban cosas. A veces no es un sesudo ensayo, no son precisamente los científicos, no son los trabajos de periodistas, como es mi caso, no. A veces el gran público recibe un mensaje positivo, recibe un mensaje de expectación ante algo que es posible gracias a la magia del cine. Cuando el cine, que tiene también luces y sombras, se alía de esta forma con el misterio, de verdad yo creo que es para celebrarlo. ¿Ustedes qué creen? Hasta dentro de 7 días, amigos.